Bueno, la clase que vamos a ver, la primera clase de hoy que vamos a ver es sobre el lenguaje, ¿sí? Y dentro del lenguaje no vamos a poder ver muchos trastornos, solamente en general le prestamos atención a uno de los trastornos, que es lo que se denomina afasia, ¿sí? Que ahora vamos a ver de qué se trata y por qué le dedicamos a afasia y no a otro trastorno, porque bueno, obviamente dentro de las patologías que ocasionan este signo, que es la afasia, obviamente está la enfermedad cerebrovascular, ¿no? Que es una de las enfermedades prevalentes como lesión del sistema nervioso central. En principio, recordarles obviamente que el lenguaje tiene dos componentes fundamentales, ¿sí? Uno es el componente semántico. Cuando hablamos de componente semántico hacemos referencia al significado de las cosas que decimos y a la sintaxis, cuando hablamos de algo escrito, obviamente. Y lo prosódico, que es el tono y la intensidad, es decir, la entonación o el componente emocional de entonación que le damos a las palabras y las oraciones que nosotros formamos, ¿sí? Entonces, este conjunto de símbolos, que aparentemente es único entre todas las especies, ¿sí? Por lo menos con estas características, nos permite a nosotros en conjunto, tanto lo semántico como lo prosódico, entendernos, comprendernos, emitir un mensaje y responder ante otros mensajes, ¿sí? Eh, y desgraciadamente, cuando se descubre el proceso del lenguaje, ¿sí? Una de las frases que acuñó Paul Broca en 1861, ¿sí? Es que hablamos con el cerebro izquierdo. Y esto es así porque, bueno, los 6 a 8 pacientes que él pudo ver con afasia, con trastornos del lenguaje, justo tenían lesiones solo del lado izquierdo. Y como acuñó esta frase, que es solo hablamos con el hemisferio izquierdo, quedó como que tenemos especializaciones lateralizadas. Y esto en realidad hoy sabemos que no es así, porque si bien el lenguaje para algunos componentes es lateralizado a la izquierda, hay otros componentes del lenguaje que están en el hemisferio derecho, ¿sí? Entonces no conviene decir esta frase de que, bueno, el área del lenguaje o del habla está solo en el hemisferio izquierdo, ¿sí? Lo que sí sabemos es que la mayor parte de las personas diestras tenemos el área de Broca o el área de la expresión de la palabra hablada, sí en el hemisferio izquierdo, y que los zurdos también tienen, la mayor parte de los zurdos, por lo menos 3 de cada 4 zurdos, tienen el área de Broca o el área de la expresión de la palabra hablada también en el hemisferio izquierdo. ¿Sí? Es decir, es altamente frecuente eso. Pero como vamos a ver ahora, lo que es la entonación, la prosodia, está en el hemisferio derecho, ¿sí? Entonces, para nosotros es vital la conjunción de ambos fenómenos, ¿sí? Eh, entonces, nosotros habitualmente decimos que en el hemisferio izquierdo, para la mayor parte de las personas, está el componente semántico del lenguaje, tanto en su producción, es decir, la capacidad que tenemos de generar el mensaje, que como es algo productivo, algo motor, va a estar siempre en el lóbulo frontal, como la parte de la comprensión del lenguaje, es decir, nuestra capacidad de codificar el mensaje, que como todo lo que es más sensitivo, en este caso de comprensión de algo, va a estar en el lóbulo temporoparietal, ¿sí? Eh, Más allá de que hay dos circuitos establecidos, antiguos o clásicos, o sea, hay una teoría clásica de lo que es el lenguaje, me gustaría empezar hablándole de la existencia de dos redes neuronales, que es lo que más se acepta hoy, ¿sí? Nosotros hoy sabemos que existe una red, ¿sí? De uniones de neuronas llamada red dorsal o fonológica, que abarca todo lo que es la corteza temporoparietal, y una red más bien ventral o semántica que abarca las cortezas temporooccipitales, ¿sí? Por lo general decimos que en la corteza temporoparietal, o sea, esa red dorsal o fonológica, está la representación articulatoria o motora, y en la red ventral semántica, lo que tiene que ver con la representación conceptual o léxica del lenguaje, ¿sí? Fíjense que cuando uno se pone a estudiar un poquito más de cerca cuáles son las áreas específicas de eso que conocemos como red dorsal o vía dorsal o fonológica, ¿sí? Son muchas áreas y muchos fascículos, ¿está bien? O sea, queda lejos de esa teoría de que solo tenemos dos áreas, la de Broca y la de Wernicke, unidas por un fascículo, sino que hay muchas regiones involucradas en este aspecto del habla, ¿sí? Fíjense que está la corteza facial motora, lo cual tiene trascendencia porque nosotros hablamos y expresamos el lenguaje a través de estas zonas, una corteza premotora ventral, acá arriba, que ahora la van a ver, lo que llamamos área de Broca, que sería por acá, digamos, en la circunvolución frontal inferior, ¿sí? Parte del lóbulo de la ínsula de Reil, ¿sí? Y área de Wernicke. Y además algunos fascículos, ¿sí? Así que es un área muy compleja esta vía dorsal fonológica. Y la red ventral también es compleja. Fíjense que abarca la circunvolución temporal inferior, ¿sí?
un área bien inferior que es el área fusiforme, que tiene que ver donde está la caja de letras, o área visual de la forma de las letras, ¿sí? Y otros fascículos que lo componen y lo ayudan. Entonces, nosotros lo que sí sabemos es que cada vez que, por ejemplo, escuchamos a alguien hablar, ¿sí? Y estamos prestando la atención, la información la recibimos en ambas cortezas auditivas. Esto lo sabemos porque vimos en audición que la vía auditiva, cuando entra en el tronco encefálico, se hace bilateral inmediatamente. Por lo tanto, aun que alguien me hable del oído izquierdo o del oído derecho, la información llega a ambas cortezas auditivas. Y a partir de ahí va a seguir estas dos vías. Por un lado, la red ventral, ¿sí? Que se activa ya como para reconocer los sonidos, por lo tanto también se la llama la vía del qué, ¿sí? Esa vía ventral. Y la red dorsal o vía dorsal o fonológica, ¿sí? Que se va a encargar de la localización del sonido, del procesamiento del habla, etc. Entonces, ¿sí? Para entender básicamente cómo funciona cada una de estas áreas, ¿sí? Nosotros nos valemos, como muchas cosas que ocurren en neurofisiología o en neurociencias, de las lesiones, ¿sí? Porque no tenemos posibilidad de hacer modelos humanos sobre este tipo de sectores, pero cada vez son más los estudios que nos están acercando funcionales de estas regiones. Entonces, en principio, ¿sí? El principal trastorno que dijimos que íbamos a hablar hoy es la afasia. Y la afasia se describe como una alteración adquirida del lenguaje por una lesión en general de cortezas cerebrales del lenguaje, ¿sí? Y que se va a caracterizar las afasias ¿por qué? Por tener problemas o en la producción, o en la denominación, o en la comprensión del lenguaje, ¿sí? Cuando hablamos de producción, hablamos de un proceso motor, como lo dije antes, en donde uno tiene que modular todo lo que es el aparato fonador. Cuando hablamos de comprensión, es el proceso cognitivo a través del cual percibimos y entendemos, ¿no? Codificamos ese mensaje, ¿sí? Y la denominación, que es lo que nos permite repetir, ¿sí? O denominar cosas. Eh, para entender los tipos principales de afasia que uno encuentra en la clínica, ¿sí? En la práctica diaria, hay que recordar lo que también comencé diciendo al comienzo, que, bueno, Broca en 1861 describe una serie de pacientes, uno de ellos es el señor Tan, ¿sí? Que cuando muere, digamos, tiene la oportunidad de hacer esta autopsia, o sea, sacarle el cerebro, y ve que hay una lesión en la circunvolución frontal inferior, ¿no? Que mucho tiempo después empezó a denominarse a esta área como área de Broca. Y este año, 1861, es conocido porque, bueno, es la primera vez que se le adjudica a una corteza del cerebro una función. Hasta ese momento no había un área específica a la cual se le pudiera adjudicar una función. Y empieza todo con esta área que conocemos de Broca. Y 13, 14 años después, Wernicke, ¿sí? Creo que fue en 1874, si no me equivoco, ¿sí? Le pasa lo mismo y en una autopsia de algunos de sus pacientes descubre una lesión en la circunvolución temporal superior, pero bien posterior, o sea, cercano al lóbulo parietal, ¿sí? Y estos son áreas de comprensión de la palabra hablada, ¿sí? Palabra hablada. Entonces, fíjense que lo motor siempre es adelante, frontal, como si fuera el área motora primaria, ahora estamos hablando de la palabra, y la comprensión es más posterior, ¿no? Todo lo que tiene que ver con la sensibilidad. Y fíjense en que las dos áreas, Broca y Wernicke, están cerca de la cisura de Silvio, ¿no? Que es una zona que está altamente relacionada con lo auditivo y la comprensión del lenguaje, y también con esta circunvolución temporal superior, que es el área auditiva primaria, ¿sí? Por algo están cerca de esa zona. Ahora, las dos zonas no están zonas. Broca y Wernicke se comunican a través de un fascículo, ¿sí? Que se llama fascículo arqueado o fascículo arcuato, ¿sí? Que es esto rojo que ustedes ven ahí. Por lo tanto, cada vez que yo escucho a alguien o que alguien me pregunta algo, lo escucho con mi circunvolución temporal superior, que es el área auditiva primaria, rápidamente la información la trato de comprender, ¿no? De codificar con el área de Wernicke, y luego mando esa información hacia el área de Broca para poder dar una respuesta. Todo esto, como dije antes, suele estar en el hemisferio izquierdo, ¿sí? Estas mismas zonas en el hemisferio derecho son aquellas que se van a encargar de la entonación del lenguaje, lo que vamos a ver al final que se llama prosodia. Acá lo que están viendo, ¿sí? Les está marcando el círculo el área de Broca. Está bien que, como dijimos, suele estar en el hemisferio izquierdo y en la circunvolución temporal inferior. ¿Y qué tiene la afasia de Broca? Bueno, hoy sabemos que la afasia de Broca no es solo una lesión exclusiva de esa zona, sino que también hay otras zonas, ¿sí? Que están lesionadas. No lo sabíamos, no, y no lo sabíamos hasta que a ese cerebro de Broca y a algunos de sus pacientes que se conservaron, no le pudimos hacer en nuestra época resonancia magnética, ¿no? Y observar otros pacientes en los cuales
vimos que en realidad lo que tenían los pacientes de Broca eran lesiones más extensas que lo que él pensaba, ¿sí? Ahora, si uno se pone a pensar en una afasia de Broca, lo más alterado, obviamente, es la producción del lenguaje, ¿sí? Eso es lo más afectado, porque es un área anterior o motora. La comprensión está indemne, o sea, está preservada, porque el área de Wernicke está intacta, ¿sí? Y la capacidad de repetición del lenguaje va a estar afectada. ¿Por qué? Porque si bien yo puedo entender todo, porque el área de Wernicke está sana, y lo puedo enviar hacia adelante, ¿está bien? El área de Broca, que es la encargada de expresar, ¿sí? No me va a permitir repetir eso que yo estoy escuchando o que estoy leyendo o que alguien me está preguntando, ¿sí? Pero por supuesto la característica fundamental es la producción afectada del lenguaje, ¿sí? ¿Qué características tiene? Bueno, sabemos que la dimensión más afectada es la gramática, ¿sí? O sea, los pacientes tienen una alteración en la secuenciación del lenguaje, ¿sí? Eh, Hay también una reducción de la fluencia verbal. ¿Qué significa esto? Que los pacientes pueden decir 2 a 8 palabras por minuto, ¿sí? O sea, muy pocas palabras por minuto. Hay un trastorno grave, digamos, de la velocidad y la fluencia verbal, ¿sí? Que se puede asociar a otros tipos de trastornos. Eh, Cuando uno a estos pacientes les pregunta cosas, los pacientes suelen entender todo, ¿no? Porque el área de Wernicke está intacta, ¿está bien? Por lo tanto, tratan de expresar, de responder, de contestar, se dan cuenta de que no pueden, ¿sí? Tienen múltiples interrupciones y empieza a funcionar algo que se llama el agramatismo, es decir, empiezan a sustituir algunas sílabas, confundir algunas sílabas o letras por otras letras, pero propio obviamente de este esfuerzo consciente que están haciendo, ¿sí? Eh, y como les dije antes, ¿sí? Si bien nosotros estamos hablando del área de Broca como la palabra hablada, la escritura también suele estar, digamos, afectada. Eh, por eso que algunos de estos pacientes, digamos, depende de toda la zona afectada, cuál fue la causa y la velocidad con la que se instauró la lesión, pueden tener tanto el habla como la escritura afectada, ¿sí? En ese sentido. Ahora, si uno recuerda, el área de Broca es la circunvolución frontal inferior, es decir, es un área frontal. Por lo tanto, suele suceder en pacientes que tienen un infarto del lóbulo frontal, ¿sí? Que depende mucho de la arteria cerebral media. Por lo tanto, son pacientes que en realidad la afasia es un signo más de la lesión de la neurona motora superior o signo piramidal o lesión del haz córtico espinal cruzado. Entonces, suelen acompañarse estos pacientes, obviamente, con todo lo que trae el síndrome de la neurona motora superior, una hemiparesia o hemiplegia, que va a ser derecha en este caso, porque la lesión tiene que ser izquierda para que me dé afasia, ¿sí? Además, los pacientes pueden tener signo de Babinski, clonus, ¿sí? Hipertonía, hiperreflexia, ¿sí? Es decir, todo el síndrome piramidal completo. Y los pacientes son conscientes de esto, ¿no? Les hablamos, lo entienden y no pueden expresarse, por lo cual el signo de la depresión es también un signo muy frecuentemente hallable. Diferente es la fase de Wernicke, ¿no? La fase de Wernicke tiene una localización, dijimos, en la circunvolución temporal superior, bien posterior, cerca de zonas parietales, ¿está bien? ¿Y cómo se caracteriza la fase de Wernicke? Bueno, justamente la producción está normal, ¿sí? Porque el área de Broca está intacta, está indemne. Entonces los pacientes pueden tener un lenguaje fluente muy, muy fluido, inclusive con jergafasias, como si fuera un lenguaje nuevo, pero la comprensión es lo más afectado, ¿sí? Si los pacientes le hacemos preguntas, no pueden comprenderlo y hablan, ¿sí? E inventan inclusive a veces un lenguaje, ¿sí? La capacidad de repetir va a estar afectada. ¿Por qué? Porque si nosotros le decimos repita tal cosa, el paciente no comprende eso, ¿sí? Por lo tanto, si no comprende, lo que le envía a Broca obviamente es erróneo, ¿sí? Entonces también está afectada. Pero la característica, el factor común, digamos, de las afasias de Wernicke es el defecto en la comprensión de la palabra hablada. Entonces, predomina la incapacidad en la comprensión del lenguaje, ¿está bien? Eh, Algunos autores por algunos experimentos que hay, etcétera, sostienen que hay una alteración del reconocimiento fonológico auditivo, es decir, no se reconoce el sonido que tienen las letras y las palabras, ¿sí? Y que ahí empieza todo. Y algo similar se está estudiando muchísimo hoy en los procesos de la dislexia, ¿sí? Entonces, estos pacientes tienen un discurso muy fluente, ¿sí? Hablan mucho, emiten muchas palabras, pero no tienen contenido, está vacío de contenido, ¿sí? Pueden aparecer en ese lenguaje circunloquios, es decir, fíjense, para comer, ¿sí? En realidad dice cuchara, ¿sí?
Uso de palabras no referenciales, eso por cosas, ¿no? Uso de parafasias, ¿no? Por ejemplo, la sustitución de alguna sílaba, cocho por coche, ¿sí? Y algunas semánticas, es decir, lo que cambia es el significado, ¿sí? De algo, pero que está relacionado, plato por vaso, ¿sí? Esto es muy, pero muy común de observar. Y además, ¿sí? Como el área de Wernicke es la circunvolución temporal superior bien posterior, hay que recordar que muy cerquita de esa zona, ¿sí? Pero más profundo, no cortical, sino subcortical, están pasando las radiaciones ópticas, eh, que es la zona de la vía óptica posterior al tálamo, ¿sí? Entonces los pacientes que tienen afasia de Wernicke frecuentemente también, ¿sí? Tienen hemicuadrantopsias, ¿sí? Hemicuadrantopsias, ¿sí? Eso es importante de recordarlo porque están muy cerquita de las radiaciones ópticas esas regiones. Y por último, digamos, de las más frecuentes estamos hablando, está lo que se conoce como afasia de conducción. La afasia de conducción es cuando existe una lesión en el fascículo arcuato, que es este que ustedes están viendo ahí disecado, ¿sí? Es el que comunicaba el área de Wernicke con el área de Broca. Entonces, ¿qué les va a pasar a estos pacientes que tienen una interrupción del camino que llevaba de Wernicke a Broca? Bueno, los pacientes comprenden, ¿está bien? Pero obviamente les cuesta mucho repetir las preguntas, porque cada vez que le decimos repita esto, lo comprende, pero no puede mandar la orden a Broca. Entonces, uno dice que en la fase de conducción, ¿sí? El lenguaje, la conversación espontánea puede ser fluente, porque el área de Broca está sana, como el área de Wernicke está sana, digamos, la comprensión está intacta, pero el principal trastorno está en la repetición, es decir, ahí es donde vamos a ver el mayor trastorno. No pueden repetir porque si bien comprende, no tienen nadie que envíe ese mensaje hacia el área de Broca, ¿sí? Además, bueno, puede asociar otras dificultades, como denominar, ¿sí? Algunos objetos, etcétera, especialmente lo que tengan que ver con la escritura, ¿sí? Y también pueden tener alteraciones visuales por lesión de las radiaciones ópticas, ¿sí? Pues la zona posterior. Esas fueron las más frecuentes, es decir, las que uno se encuentra más frecuentemente en la práctica clínica. Hay otras, como esta, la fase atrás cortical, ¿sí? Que hay distintos subtipos, ¿sí? Eh, que se convierte en algo mixto, por así decirlo, ¿está bien? Hay afasias motoras puras, pero que no tienen que ver solo con el área de Broca, sino con áreas motoras más superiores, ¿sí? Como esta región que les estamos marcando acá, ¿sí? Y que tiene algunas otras características diferentes, ¿sí? Hay afasias sensitivas puras, ¿está bien? Que fíjense que está muy cerca de lo que es el área de Wernicke, ¿está bien? Nada más que estos pacientes, como es una lesión muy profunda, ¿sí? En lo que es toda la comprensión del lenguaje y la memoria de ese lenguaje, tienen jergafasias también, es decir, un lenguaje nuevo, ¿sí? Que se va inventando. Bueno, acá están las mixtas, eso no importa, ¿sí? Y después hay otro tipo de afasias que no son infrecuentes de ver, especialmente en pacientes graves, que son las afasias anómicas, ¿sí? Es decir, estos pacientes que tienen lesiones en diferentes regiones, especialmente en regiones temporoparietales, temporooccipitales inferiores, ¿sí? Etcétera, no pueden nominar objetos ni partes del cuerpo, ¿está bien? Eh, pero vuelvo a insistir, son frecuentes, lo van a ver cada tanto, este tipo de afasia, pero en pacientes muy graves, con lo cual lo que más se va a poner de manifiesto son las afasias de Broca y Wernicke que vimos antes, ¿sí? Bueno, y después están las globales, ¿sí? Que digamos, se ven en pacientes con hemiplejías graves habitualmente, ¿sí? Nosotros lo que pretendemos de acá es que ustedes se lleven los tres tipos principales de afasia, la de Broca, ¿no? Que tiene una alteración en la fluencia verbal, o sea, el lenguaje es poco fluente, dicen pocas palabras por minuto, ¿está bien? Pero que la comprensión está sana, que la repetición está afectada, pero no porque no pudiera repetir, sino, o porque no comprende, sino todo lo contrario, comprende todo, pero no puede expresarse, ¿sí? Y se acompañan de hemiparesia, porque el signo el área de Broca está cerca de áreas motoras. La fase de Wernicke tiene fluencia verbal normal, porque el área de Broca está sana, entonces pueden emitir sonidos, palabras. La comprensión es lo más afectado, ¿sí? Digamos, la característica fundamental es el defecto en la comprensión, ¿sí? La repetición va a estar alterada, por supuesto, porque como no comprenden, no repiten lo que nosotros les pedimos que repitan, ¿sí? En ese sentido está afectada. Y además, como dijimos, pueden estar asociadas las afasias de Wernicke con cuadrantopsias. Y la falla de conducción, como dijimos, los pacientes tienen una fluencia verbal normal, espontánea, o sea, pueden hablar normalmente, pueden comprender el mensaje, pero cuando les pedimos que repitan algo,
como tienen una interrupción entre Wernicke y Broca, en general eso es lo que más suele verse afectado en estos pacientes, la capacidad de repetición del lenguaje. Esto es las afasias. Estamos hablando en general de un hemisferio que es el hemisferio izquierdo. Como yo dije antes, si me voy al hemisferio derecho, casi en las mismas zonas, lo que se produce son las aprosodias, ¿sí? Es decir, defectos en el componente emocional, la entonación de las palabras, ¿sí? Eh, y básicamente hay dos tipos de aprosodia, ¿sí? También. Si yo tengo afectada en el hemisferio derecho la zona que vendría a ser como el área de Broca, pero en el hemisferio derecho, que no, obviamente no se la llama área de Broca, ¿sí? Lo que voy a tener es una incapacidad de generar yo, en mi lenguaje, la prosodia, es decir, la capacidad de entonación. Entonces va a ser todo monótono, ¿sí? Si tengo una lesión en lo que sería el área de Wernicke del hemisferio izquierdo, pero en el hemisferio derecho, voy a tener una aprosodia de comprensión, es decir, una incapacidad para interpretar cualquier cambio de la entonación, del componente emocional, del lenguaje del que me está hablando, ¿sí? Es decir, que siempre lo anterior es una incapacidad para producir, lo posterior una capacidad para interpretar, comprender o percibir. Bien. ¿Preguntas sobre esto que quieran hacerme? La aprosodia, ¿no? Sería que es incapaz, por ejemplo, de generar una pregunta a la persona si Es es que de si no se me va a producción. salir la clase. ¿Cuándo tengo que caminar? Porque si no, me va a la mierda. Me voy a la mierda. Perdón, ¿querés repetir la pregunta que me había dicho? No, si en el área de producción, cuando tenemos una aprosia, la persona es incapaz de generar una pregunta, ¿sería un No, ejemplo? puede generarla, pero su entonación es defectuosa, ¿sí? Ah, ¿Se ok. entiende? O sea, le entiende que eso que quiere hacer es una pregunta, ¿sí? No tiene un problema de la conciencia en ese sentido, ¿sí? Claro, pero cuando la quiere decir, no le sale con el tono de pregunta. Exactamente, sí, exactamente. Gracias. No, por favor. Estas aprosodias, ¿sí? Como son frecuentes también en los pacientes que tienen enfermedad cerebrovascular, un infarto cerebral, cuando lo tienen en el hemisferio derecho, como los pacientes no tienen daño en el área de Broca o de Wernicke, ¿sí? Es que a los médicos no le prestamos atención. ¿Se entiende? Porque como el paciente comprende y se expresa, ¿está bien? No le prestamos atención. Pero si somos un poco más exhaustivos, ¿no? En preguntar, en hablar mucho con el paciente, etcétera, etcétera, nos vamos a dar cuenta que la mayor parte de los pacientes que tienen estas lesiones en el hemisferio derecho, algo, ¿sí? De problemas en la prosodia van a tener, ¿sí? Pero bueno, hay que ser exhaustivo y quedarse mucho tiempo e investigar eso, ¿no? Específicamente. Cualquiera de ellas, cualquiera de lo que hablamos, son recuperables, ¿no? O sea, a veces totalmente, a veces parcialmente y a veces no, no recuperables. Pero quiere decir, no son lesiones que son completamente irreversibles siempre, ¿sí? A mayor edad, la plasticidad neuronal es menor, o sea, la capacidad de otras zonas del cerebro de tomar el mando del lenguaje es menor, ¿sí? En un chico menor de 14 años, por ejemplo, cuando tiene una lesión del área de Broca, en el hemisferio izquierdo, por ahí su hemisferio derecho desarrolla el área de Broca. ¿Sí? Es decir, con mucha rehabilitación puede hacerlo, pero esto es raro de ver en una persona adulta, si eso cuesta muchísimo más. ¿Preguntas? ¿Algo que no se haya entendido? ¿Ninguna pregunta? Vamos, todo está clarísimo. No, no, yo no, profe.
Comparto. Estamos viendo la presentación de sueño. Sí, Sí. profe. Sí. Ok. Bien, entonces lo que nos toca ahora es otra de las que se denominan funciones cognitivas superiores o funciones intelectuales superiores, eh, que es el sueño, ¿no? El sueño que hasta, qué sé yo, 50, 60 años atrás era considerado un momento de descanso y nada más, donde teóricamente todo se ponía en reposo, hoy sabemos todo lo contrario, ¿no? Entonces, lo principio es recordar que como consecuencia del fenómeno de rotación terrestre, ¿sí? Hemos originado dos momentos en el día, lo que nosotros llamamos luz-oscuridad o día y noche, ¿sí? Y por supuesto, como la Tierra se va trasladando y a veces se acerca al Sol y a veces se aleja, ¿sí? Estos periodos de luz y oscuridad van cambiando durante el año, ¿sí? Más si le sumamos el proceso de inclinación terrestre. Entonces nosotros divagamos, estamos todo el tiempo pasando por estos ciclos de luz, oscuridad, y obvio que esto tuvo que haber generado en algún momento un circuito dentro de nuestro cerebro que detectara cuando hay luz, cuando hay oscuridad, y que por razones obvias, porque en la luz podemos ser más eficaces, vemos más objetos, podemos trabajar, podemos pensar mejor, etcétera, etcétera, decidió que ahí estuviéramos despiertos y en general descansar o irnos a dormir durante la noche porque la posibilidad primero de haber sido comido por bestias y después de haber tenido menor eficacia en nuestras tareas habituales, hizo que esto sea así. Y esto, fíjense que acompaña no solo una cuestión de dormir o no dormir, sino que acompaña que durante el sueño o durante los ciclos de luz-oscuridad varían muchísimo un montón de otras cosas en el organismo. Por ejemplo, la secreción de hormonas, de sustancias, la producción de vitaminas, de hormonas, etcétera. Entonces, por ejemplo, nosotros sabemos que el pico de secreción de cortisol predomina a la mañana, ¿sí? Como ven acá, ¿está bien? eh, que luego hacia la noche se va agotando eso. La noradrenalina y la adrenalina también, pero por ejemplo, la hormona de crecimiento no, la hormona de crecimiento predomina durante la noche, durante el sueño, ¿sí? Especialmente en el sueño más profundo, ¿sí? Entonces, esto es importante saber que estos periodos de luz y oscuridad han hecho que nuestro cerebro formara o ejecutara a través de relojes endógenos o algún reloj principal que gobierna otros relojes endógenos con órdenes específicas para secretar sustancias en diferentes momentos del día. ¿Sí? Eh, entonces nosotros decimos, ¿sí?, que todas nuestras células tienen un mecanismo, ¿sí?, un mecanismo reloj, eh, que todas las células a su vez dependen de lo que podríamos llamar un reloj maestro, el reloj mayor de todos, que ahora vemos cuál es, y que estos fenómenos de sincronización de estos relojes tienen que ver con factores genómicos. O sea, lo que sucede adentro es transcripción de genes y síntesis de proteínas. Justamente nuestro reloj endógeno más importante, el maestro de los relojes, es este núcleo que está acá, que es un núcleo pequeño, se llama núcleo supraquiasmático que pertenece al hipotálamo. ¿Sí? El hipotálamo es una estructura única, central, bien protegida, ¿sí?, que está por encima del tallo hipofisario y la hipófisis, ¿sí?, y tiene dentro de sus núcleos un núcleo que es el núcleo supraquiasmático, que es nuestro reloj endógeno. ¿Sí? Fíjense que está compuesto por un montón de neuronas, ¿sí?, que durante el día, ¿sí?, durante el día, o sea, durante el ciclo de luz, por así decirlo, empieza a formar una gran cantidad de vasopresina, ¿sí?, de vasopresina, que se va acumulando a lo largo del día, ¿sí?, y que va siendo muy, pero muy evidente esa cantidad de vasopresina hacia el atardecer y hacia la noche. Y después vamos a ver qué ocurre con esa vasopresina. Y fíjense lo siguiente, ¿no? Cuando aparece, estamos en un periodo de luz, ¿sí? El periodo de luz, lo que hace el núcleo supraquiasmático, y ahora vamos a ver cómo lo hace, ¿no? Lo que hace este núcleo que está acá, el núcleo supraquiasmático, es inhibir, ¿sí?, inhibir a la glándula pineal para que ésta no libere melatonina, ¿sí? La melatonina es nuestra hormona nocturna, la que nos induce parte del sueño, ¿sí? En general empieza a las 7, 8 de la noche a secretarse en mayor cantidad por la glándula pineal, pero durante el día, la entrada de luz a través de nuestro sistema óptico hace que el núcleo supraquiasmático inhiba la liberación de melatonina por la epífisis o glándula pineal. ¿Sí? Y como dije antes, el núcleo supraquiasmático, que tiene esta capacidad de inhibir, por ejemplo, la secreción de melatonina y secretar vasopresina durante el día, ¿sí?, es el que va a tratar de garantizar que
el resto de nuestros relojes, por ejemplo, el de una célula parietal en el estómago, el de una célula hepática, el de la célula que libera hormona de crecimiento, etcétera, etcétera, estén sincronizadas y sepan cuándo tienen que hacerlo, ¿no? Es decir, que conozcan también ese ciclo de luz-oscuridad. ¿Cómo ocurre esto? Bueno, intracelularmente sí, es por transcripción genómica, etcétera, pero lo que sabemos hoy es que cuando llega el proceso de oscuridad, cuando entra esta hora, ¿sí? Ya tenemos un aumento notable de la liberación de melatonina y que eso lo libera la glándula pineal o epífisis, ¿sí? Ahora, ¿cómo se entera el núcleo supraquiasmático del hipotálamo, ¿sí? Que le tiene que decir a la glándula pineal, vos ahora podés, ahora no podés liberar? Bueno, eso se produce gracias a un tracto o un haz que se llama retino hipotalámico, ¿sí? Retino hipotalámico. Es decir, hay un conjunto de axones de algunas células ganglionares de la retina que, más allá de ver objetos, eso no se van a encargar ¿de qué? De transportar la información de que hay luz u oscuridad a ese núcleo supraquiasmático hipotalámico. Eh, Cuando nosotros decimos por qué estudiamos con melatonina y por qué una de las sustancias que es de la industria farmacéutica hoy, ¿no? Que es la melatonina como inductor y como regulador del sueño, ¿sí? Es porque en general la secreción de melatonina es bastante constante día a día durante un periodo de vida determinado, ¿está bien? No tiene tantos cambios, ¿sí? Como tienen otras hormonas como el cortisol o la adrenalina con el estrés, ¿está bien? Esto no quiere decir que la cantidad de melatonina que producimos sea la misma a los 35 años que a los 75 años, como ven acá, ¿sí? Fíjense que a los 35 años hay una enorme cantidad de secreción de melatonina, ¿sí? Fíjense que empieza, como dije, a las 7, 8 de la noche y después va aumentando durante la noche, ¿está bien? Pero cuando tengo 75 años, ¿sí? Es esta curva naranja que ustedes ven acá, ¿sí? El pico, digamos, es mucho, pero mucho más bajito, ¿sí? Esto es una de las cosas que lleva a que las personas más añosas, obviamente, duerman menos, ¿no? Y se despierten más tempranamente. Y algo curioso es que eh, yo nombré que existe un haz retino hipotalámico, pero que no tiene que ver con la visión de objetos. Y también sabemos justamente que no tiene que ver con la visión de objetos porque fíjense lo siguiente, los días de luna llena, ¿sí? Se reduce parte de lo que es el sueño profundo. ¿Está bien? Ahora, esto sucede aunque no sepamos que hay luna llena. Es decir, hay algo de la percepción de ese tracto retino hipotalámico, probablemente porque la luna llena genera más luz que una, una luna en cuarto menguante, etcétera, etcétera. Algo tiene que haber que hace que también, aunque no estemos viendo esa luna llena directamente, está bien, aunque no lo sepamos, ni siquiera por saber el calendario, haya un efecto, ¿sí? Haya un efecto de esto sobre nuestro ciclo y nuestra profundidad del sueño. Eh, Cuando nosotros estudiamos el ojo, ¿no? Habíamos dicho que en la retina del ojo había fotorreceptores, células bipolares y células ganglionares. Y los axones de las células ganglionares formaban el nervio óptico. Pero claro, en esa clase hablamos del nervio óptico como un sistema que nos permite ver objetos, cosas, personas, ¿sí? Que puede ver colores, movimientos, etcétera, ¿sí? Ahora, hay un tipo de células ganglionares en la retina que se llaman células ganglionares W, ¿sí? W, que tienen un pigmento que se llama melanopsina, ¿sí? Melanopsina, que es degradado cuando llega la luz, ¿sí? Y entonces esas células ganglionares W que tienen este pigmento llamado melanopsina son las encargadas de llevar la información luz-oscuridad. Pero no son células ganglionares que me permitan ver objetos, no se encargan de eso, no van a seguir la vía óptica, ¿sí? ¿Qué es esto que le estamos mostrando acá? Como estas células retinianas, que se llaman células ganglionares W, no se encargan de ver objetos, ¿sí? Sino que simplemente de captar luz-oscuridad, nada más que eso es lo que explica por qué una persona ciega, a la noche se va a acostar, ¿sí? ¿Se entiende? Entiende que llegó la noche, le da sueño igual las cosas, ¿sí? Entonces, y esto es así porque no necesita ver objetos, no necesita ver el sol o ver una lámpara para entender cuándo es día, o cuándo hay luz y cuándo hay oscuridad, sino que hay un conjunto de células retinianas que no se encargan de ver objetos que le permite sí detectar luz-oscuridad. Si ustedes ven en el dibujo, ¿sí? Esas células de la retina, esas células ganglionares W, ¿sí? Los axones forman un tracto llamado retino hipotalámico, ¿sí? Es decir, se dirige desde la retina al núcleo supraquiasmático del hipotálamo, ¿sí?
De allí va a pasar por algunos núcleos intermedios, ¿sí? Desciende por el tronco encefálico, esa vía, ¿sí? Llega hasta la médula espinal alta, se mete en un ganglio simpático cervical superior, ¿sí? Y luego se dirige así por un nervio que se llama nervio coronario hasta la glándula pineal. ¿Sí? Lo que interesa de acá es que desde el hipotálamo la información va a llegar a la pineal o epífisis que está muy atrás, ¿sí? Muy atrás. Imagínense la epífisis o pineal está por encima de los colículos superiores, atrás en el mesencéfalo, ¿sí? Está ahí arriba. Eh, ¿Y qué dijimos que hacía la glándula pineal? Bueno, normalmente cuando llega la noche empieza a liberar melatonina, pero durante el día este núcleo supraquiasmático mantiene inhibida la glándula pineal, ¿sí? Es decir, que cuando detecta el núcleo supraquiasmático que hay luz, inhibe a la glándula pineal y no tengo melatonina. Cuando viene la oscuridad, cuando se está haciendo de tarde, de noche, como en este momento, este tracto retino hipotalámico lleva esa información al núcleo supraquiasmático, el núcleo supraquiasmático detecta oscuridad y deja de inhibir a la glándula pineal. ¿Se entendió esto? Sí, sí. Bueno, acá lo tienen más de cerca, ¿sí? Como es el tracto, ¿sí? Bien, y esto ya lo explicamos, ¿sí? Si las personas tienen ojos, aunque sean ciegas, pueden detectar luz-oscuridad, ¿sí? Obviamente, si yo tengo enucleación ocular, me quitan los ojos, ya esto lo pierdo, ¿no? Esta capacidad la pierdo. Bien. Y una de las Entonces, cosas, ¿esas personas no duermen, profe? ¿quiénes no duermen? Si vos decís que sin enucleación ocular, o sea, no tendría ojos directamente. Sí, lo tienen por el cansancio en sí, ¿entendés? Por una fatiga, pero no pueden detectar específicamente luz-oscuridad. Entonces, podría pasar que estén durante lo que para nosotros es la noche despiertos y al revés, ¿se entiende? No sé si se entendió lo que dije. Sí, sí, gracias. Sí, ¿no? Le decía que si a mí me hubiesen preguntado cuando yo me recibí la causa más frecuente de insomnio, diría 300 causas, pero hoy la causa más frecuente de insomnio es el uso de pantallas, ¿no? De celulares, etcétera. De hecho, digamos, las luces como la del celular, la luz azul, la luz blanca, ¿sí? Emiten un tipo de radiación que nuestro sistema nervioso interpreta como sol, ¿sí? Como luz plena. Por lo tanto, interrumpe notablemente el sueño, digamos, y se deja de liberar melatonina, ya no hay sincronización, etcétera. Inclusive cuando nos despertamos breves segundos, vamos al baño y encendemos la luz, esos milisegundos, digamos, que encendemos la luz, ya produce un desfasaje total del sueño, ¿sí? La luz roja tiene otro efecto. La luz roja, digamos, en general, no provoca tanto desfasaje, ¿sí? Y el tema del sueño digamos, se pretende estudiar desde hace muchísimo tiempo, ¿no? Fíjense que los griegos le llamaban al sueño el hermano de la muerte, ¿no? Porque la verdad que nadie sabía qué pasaba ahí cuando uno se iba a dormir, ¿está bien? Algunos creían que abandonaban el cuerpo, como están viendo en este dibujito, ¿sí? Y en algunos aspectos tan equivocados no estaban, ¿sí? Hace mucho tiempo, ¿sí? Se empezó a hacer estudios en ratas en las cuales se las mantenía despiertas, es decir, no se las dejaba dormir. Las ratas son, obviamente, animales de hábito nocturno, ¿sí? Como la mayor parte de los roedores. Entonces lo que hacían ahí es, durante el día, ¿sí? Las mantenían despiertas, durante la noche también. Y lo que sucedió es que en un tiempo muy breve, en una semana, semana y media, se morían las ratas. Es decir, que la privación total de sueño mata tempranamente a los roedores, ¿sí? En los humanos, esto obviamente alguien intentó hacerlo, que es quedarse automáticamente despierto con ayuda de compañeros, etcétera, y no pasó, no se murió, pero tuvo ciertos pequeños disturbios, trastornos, pero no tan graves, ¿sí? Eh, pero, lo que sí sabemos es que si bien uno no se mueve por deprivarse de sueño 2 semanas, ¿está bien? Porque eso hasta los estudiantes de medicina podrían saberlo, si nadie se ha muerto por estudiar y quedarse despierto, sí genera no solo trastornos conductuales, sino que a la larga la mala calidad del sueño deprime el sistema inmunológico, genera obesidad, síndrome metabólico y la aparición de expresión de oncogenes. Una de las formas que tenemos de estudiar qué es lo que ocurre durante el sueño y en qué fase estamos del sueño es haciendo lo que se llama una polisomnografía. Es decir, hacer un estudio, ¿sí? Que mide muchas variables. Una de esas variables es el electroencefalograma. Es decir, mientras duerme la persona le colocamos los electrodos en la superficie del cráneo, ¿sí? Y le vamos a medir las ondas cerebrales, ¿sí? Y nosotros claramente reconocemos, ¿sí? Diferentes tipos de ondas, ¿sí? Acá lo que están viendo es que las ondas alfa, ¿sí?
Fíjense, es habitualmente cuando estamos despiertos, pero como medio en entrevela, ¿sí? Con ojos cerrados, ¿sí? Eh, Entramos en ondas beta cuando obviamente recibimos algún estímulo sensitivo, pero la actividad mental es fundamentalmente de concentración, ¿sí? Y luego tenemos ondas tita y delta, que como se ve, son más lentas y más profundas, ¿sí? Entonces, en función de lo que ocurre en el electroencefalograma, ¿sí? Y algunas otras variables, como la actividad ocular, la actividad de los músculos oculares durante el sueño, nos permiten estudiar lo que se llama arquitectura del sueño, ¿sí? La arquitectura. Y eso después queda en un dibujito que se llama hipnograma, ¿sí? Hipnograma. Y descubrimos, ya hace muchísimo, muchísimo tiempo, que cuando nosotros nos dormimos, pasamos por dos estadios fundamentales. Uno es lo que llamamos el sueño REM o MOR, que significa movimientos oculares rápidos, ¿sí? Y otro es el sueño no REM, algunos lo llaman de ondas lentas, ¿está bien? Que tiene diferencias con el anterior. En el sueño REM, lo que ocurre, o sea, cómo nos damos cuenta que una persona está durmiendo y está en este estadio REM, porque el electroencefalograma se desincroniza completamente, se parece mucho al de la vigilia, es decir, cuando estamos despiertos, pero estamos dormidos, ¿sí? Y obviamente aparecen esos movimientos oculares rápidos que ustedes están viendo en el video abajo, ¿sí? Esas dos cosas nos dan idea de que ese paciente o esa persona en ese momento está en estadio REM del sueño. El estadio no REM, ¿sí? Se caracteriza por pasar por subestadios, es decir, estadios tipo estadio 1, estadio 2, estadio 3, en los cuales, desde el 1 al 2 y del 2 al 3, lo que se va viendo en el electroencefalograma es un enlentecimiento progresivo de las ondas cerebrales, desde un ritmo alfa-beta a un ritmo delta, ¿sí? Entonces, fíjense, acá el electroencefalograma es de una persona despierta. Y fíjense que el REM se parece bastante. O sea, es desincronizado, similar, no idéntico a la vigilia, ¿sí? Pero el no REM no. No REM ya empieza una sincronización con pase por estadios diferentes, ¿sí? Acá lo tienen grande, arriba tienen el paciente que está despierto, y fíjense en el de abajo que es el REM, ¿no? Entonces el de abajo de todo se parece, el azul al verde se parece, ¿sí? Como el sueño REM, el electroencefalograma del sueño REM, se parece al de la vigilia, al estar despierto, al sueño REM también se lo llama sueño paradojal, ¿sí? Sueño paradojal. Es decir, tenemos un cerebro hiperactivo, ¿sí? Como si estuviéramos en vigilia. El no REM es diferente. Dijimos que se sincronizan diferentes áreas y empiezan a lentecerse las ondas, ¿sí? Mucho tiempo después, muchísimo tiempo después, se pudo ver también que hay cambios en el flujo sanguíneo cerebral. En el sueño REM, ¿sí? En el sueño REM aumenta mucho el flujo sanguíneo cerebral, especialmente en áreas como el sistema límbico, e inclusive ahí mucho más que cuando estamos despiertos. Es decir, que hay algo reparador que tiene que ver con el contenido emocional, con la memoria, el aprendizaje, que se empieza a hiperestimular durante el sueño REM, inclusive más que durante la vigilia, ¿no? Y hoy sabemos que el sueño REM es fundamental justamente para sincronizar los procesos de consolidación de la memoria, ¿sí? Mientras que el sueño no REM, ¿sí? Disminuye el flujo sanguíneo cerebral hasta un 20% en algunas áreas, similar a lo que ocurre durante la anestesia general. Entonces, perdón, hasta acá, eh, no sé si quieren hacerme alguna pregunta hasta acá, ¿se va entendiendo? ¿Sí? Perdón, ¿están enojados? Sí, profe, se entiende. Ah, bueno, gracias. Ok, listo, listo. Digo, aunque sea No, 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 no no, sé. se entiende, se entiende. Ok, listo. Bien. Bien, entonces, imaginemos que estamos, como ahora en teoría, despiertos, ¿sí? Lo que sabemos que en las personas, ¿sí? Que están despiertas, que están pensando concentrados, activos, ¿no? En ese sentido, lo que aparecen son estas ondas que ustedes ven acá, que se llaman ondas beta en el electroencefalograma, ¿sí? Que en general tienen entre 14 y 30 ciclos por segundo, ¿sí? Esto no importa, digamos, ¿no? Tienen ondas beta, eso sí, ondas beta, cuando estamos despiertos haciendo tareas o pensando activamente, concentrados, como este personaje, ¿sí? Cuando empiezo a tener sueño, entro en ese momento de que me empieza a agarrar sueño, ¿sí?
o si le pedimos a una persona que cierre los ojos en ese momento, ¿sí? Aparecen las ondas alfa, ¿sí? Por eso que cuando uno se está durmiendo así le dicen estás en ritmo alfa, ¿no? Es por esto justamente, ¿sí? Fíjense que este ritmo alfa tiene entre 8 y 13 ciclos por segundo, ¿sí? Y, como dijimos, en el REM, ¿sí? Se asemeja mucho a la vigilia activa. El REM es el que está abajo de todo, ¿sí? Abajo de todo, ¿sí? Y la vigilia es el que está arriba de todo. Se parece mucho, ¿sí? Pero lo que sí sabemos es que al pasar a un estadio uno del sueño no REM, desaparecen las ondas alfa, ¿sí? Desaparecen las ondas alfa. Y lo que vamos a ver ahora es qué sucede, qué características tiene cada una de esta fase del sueño. Lo primero que hay que saber es que cuando un adulto, no un neonato, ¿sí? Cuando un adulto se duerme, ¿sí? Lo primero que hace es entrar al sueño no REM, ¿sí? Al estadio uno del sueño no REM. Entonces, fíjense, esto que están viendo acá, el dibujo a la izquierda, es un hipnograma, o sea, es un gráfico de la arquitectura del sueño de una persona, ¿sí? Tienen todas las fases, el sueño REM, el estadio uno, 2 y 3 del no REM, y acá abajo en las abscisas las horas del sueño, ¿sí? Entonces, yo me voy a dormir, ¿sí? Ahí estoy despierto. Cuando me duermo, fíjense, lo primero que hace es caer una persona en el estadio uno del sueño no REM, ¿sí? Después va a pasar al estadio 2, cae este escalón, después al estadio 3, y después va a subir en general, hasta llegar recién ahí al primer REM. Eso rojo que ustedes ven ahí es el primer sueño REM, que es muy cortito, dura 4, 7, 10, 15 minutos, más de eso no, ¿sí? Unos minutos. Y luego entro de nuevo, estadio uno, 2, 3, de nuevo subo y paso a otro REM, ¿sí? Este es un ciclo que uno va repitiendo durante toda la noche, ¿está bien? Y ahora vamos a ver qué sucede, si siempre es igual. Lo que sabemos es que cuando yo paso de despierto al estadio uno del sueño no REM, ¿sí? Empiezan a aparecer en mi cerebro ondas tita, ¿sí? Que son ondas lentas, muy lentas, de 3 a 7 ciclos por segundo, 3 a 7 Hz. Entonces, así me doy cuenta de que una persona, ¿sí? Está durmiendo en esta fase uno, ¿sí? Si no, no tengo mucha opción o muchos otros medios para darme cuenta de esto. Cuando yo entro en la fase 2, ¿sí? Sigo con un ritmo tita en el cerebro, ¿está bien? Ahí ven que yo del sueño uno me fui al estadio 2, ¿sí? Sigo con un ritmo tita, pero, ¿sí? Hay algo que me está diciendo que yo ya pasé del estadio uno al estadio 2, es decir, que profundicé mi sueño, ¿sí? Y eso es que en el estadio 2 del sueño, ¿sí? Aparecen algo que se llaman los usos de sueño, que es esto que ustedes ven acá, ¿sí? Usos de sueño, y unos complejos, ¿sí? Muy bruscos, rápidos, así, que se llaman complejos K, ¿sí? Usos de sueño y complejos K. Esto que ven acá, ¿sí? Son los usos de sueño, ¿está bien? Y acá tienen el complejo K, ¿sí? No importa si son negativos, positivos, de cuántos son. Lo que importa es que ahora estoy en un estadio 2, el ritmo es el tita, digamos, el mismo que antes, pero como aparece esto, yo me doy cuenta que estoy en estadio 2, ¿sí? Eso es lo importante. Fíjense que cuando estoy en el estadio 1, ¿sí? Y voy pasando el estadio 2, el sueño es ligero, ¿sí? Es lo que nos pasa a veces a nosotros. Si lo despertamos a esa persona, refiere que no estaba durmiendo, ¿no? Pero sí, estaba durmiendo, ¿sí? Claramente, ¿sí? Como ustedes ven acá, ¿sí? Fíjense que el sueño todavía era superficial, entonces, bueno, continúa con alguna actividad o entiende, la entrada sensitiva entiende, entra rápidamente y algo comprende como para ejecutar el mismo movimiento. Entonces, el sueño es ligero todavía en el estadio uno, ¿sí? Y de a poquito, ¿sí? El tono muscular, la temperatura, la frecuencia cardíaca, la frecuencia respiratoria van disminuyendo. Si yo ahora me voy, ¿sí? Al estadio 3, que sería el más profundo del sueño no REM, al estadio 3, ahora aparecen en el electroencefalograma ondas delta, que son extremadamente lentas, 1 a 2 ciclos por segundo, ¿está bien? Fíjense, 1 a 2 ciclos por segundo, ¿está bien? Muy, pero muy lentas, ¿está bien? Que marca la entrada de este sueño, estadio 3, sueño más profundo. ¿Y qué pasa ahí en ese estadio 3? Bueno, ahí en ese estadio 3 tengo el umbral más elevado para despertarme. O sea, tenés que hacer mucho esfuerzo para despertarme, ¿sí? Y si en ese momento hacemos mucho ruido y lo despertamos a persona y estaba en el sueño 3, en el estadio 3, se lo ve completamente desorientado, porque estaba en un sueño extremadamente profundo. De hecho, algunos autores al estadio 3 lo llaman sueño profundo, ¿está bien? Sueño profundo. Bien, como les dije antes, después de haber llegado, o sea, de haber estado despierto, pasar al estadio uno, 2, 3, vuelvo a subir, ¿sí? Al estadio 2, a veces al uno, sino del 2 paso directamente al primer REM, ¿sí? ¿Cuánto tardo?
en hacer este ciclo, en bajar hasta el 3 y subir de nuevo hasta el primer REM, se calcula que entre 1 hora y 1 hora y media. Siempre y cuando los días anteriores haya dormido bien, y estamos hablando de un adulto que duerme 8 horas diarias, ¿sí? Lo cual es controversial, pero es así. ¿Esto qué quiere decir? Que cuando nosotros estamos despiertos y nos dormimos, en bajar hasta el sueño más profundo, al estadio 3, tardamos entre 30 y 45 minutos, y cuando subimos del estadio 3 al primer REM, pasan otros 30 a 45 minutos. Es decir, que entre 1 hora y 1 hora y media, llegamos recién ahí a nuestro primer REM, ¿sí? Y ese primer REM, como les dije, es cortito, ¿sí? Dura 5 a 15 minutos, y nos damos cuenta por qué que estamos en REM. Porque dijimos que el electroencefalograma se parece mucho al de la vigilia, ¿sí? Y porque el paciente empieza a tener estos movimientos oculares, ¿no? Empieza a mover los ojos, por eso se llama REM, de movimientos oculares rápidos. Algo que se vio es que cada tanto va a aparecer en el electroencefalograma de la persona que está en REM, cada tanto va a aparecer estas ondas chiquititas, ¿sí? Que obviamente el que se da cuenta es el que es especialista en esto, que se llaman ondas pontogenículo-occipitales, ¿sí? Pontogenículo-occipitales. Si ustedes recuerdan, cuando uno estudia la vía visual, cuando pasa digamos, el quiasma óptico, ¿sí? La vía óptica, pasa el quiasma óptico, se va al tálamo. Y en el tálamo hace sinapsis en un núcleo que se llama núcleo geniculado lateral o externo del tálamo, ¿sí? Y después se va a la corteza occipital. Entonces, estas ondas justamente tendrían su origen en estos núcleos geniculados laterales del tálamo y en la corteza occipital. ¿Y por qué son importantes verlas? Porque preceden segundos a los movimientos oculares. Es decir, que cuando está descargando esta zona, ¿sí? Y aparecen estas ondas pontogenículo-occipitales o PGO, va a aparecer seguro rápidamente los movimientos oculares. Una de las cosas también curiosas que sucede durante el sueño REM, que ya es curioso porque su electroencefalograma parece al de la vigilia, ¿sí? Y como vemos la persona está moviendo los ojos, es que hay una pérdida profunda del tono muscular, ¿sí? Exceptuando, por suerte, al diafragma, a los músculos oculares porque se mueven, ¿sí? Al esfínter esofágico, que es el esfínter esofágico superior, ¿sí? Y a algunos músculos del oído medio, ¿sí? Entramos en una atonía total, ¿sí? Perdemos el tono. Por lo tanto, durante esos 5 o 15 minutos que dura el sueño REM, como no tenemos tono muscular, no nos podemos dar vuelta en la cama, ¿sí? No nos podemos levantar ni nada de eso. Si por accidente llegáramos a despertarnos en el sueño REM en el medio, ¿sí? Todavía vamos a estar con disminución del tono o pérdida del tono, por lo tanto vamos a estar con los ojos abiertos y no nos vamos a poder despertar, ¿sí? Esto es lo que se llama parálisis del sueño, ¿sí? Que dura unos segundos nada más. Y otra cosa interesante en el sueño REM, ¿sí? Es que ahí aparecen signos relacionados con el sistema nervioso autónomo, ¿sí? Uno es que hay un aumento de la variabilidad en la presión arterial y la frecuencia cardíaca, que suelen aumentar, ¿sí? Y esto aumentan más cuando el paciente se lo ve moviendo los globos oculares, ¿sí? Y hay una tendencia a la poiquilotermia, ¿sí? Es decir, una pérdida del control de la temperatura corporal, ¿sí? Es decir, algunos autores dicen, pasamos a ser mamíferos a como si fuéramos reptiles, de alguna manera, ¿sí? Pasamos a ser seres homeotermos a seres poikilotérmicos, ¿sí? Y fíjense lo curioso, ¿no? Como el REM, si yo me voy para atrás, les quiero mostrar el dibujito, ¿sí? Si ustedes ven, los rojos son el REM, ¿sí? El REM a lo largo de la noche se repite 4 o 7 veces, ¿sí? Pero cada vez que uno repite el REM, a lo largo de la noche, el REM es más profundo, es más largo, perdón, no más profundo, es más largo, dura más, ¿sí? El primero duraba 5 a 15 minutos y por ahí el último dura 20 minutos, media hora, ¿sí? Entonces, como el REM predomina en la segunda mitad de la noche y en el REM nos aumenta la presión arterial, la frecuencia cardíaca, es justamente la razón por cual los infartos agudos de miocardio son más frecuentes también en la segunda mitad de la noche y no en la primera mitad de la noche. Y esto es lo que le decía de la temperatura corporal, ¿no? O sea, el hombre es homeotermo, ¿sí? Pero en el REM se vuelve como un reptil poikilotérmico, ¿sí? Perdón, para los que no saben esto, de alguna manera, ¿qué significa o qué es ser poikilotérmico en un humano? Es que durante el sueño REM, en esos minutos que estamos en el sueño REM, nuestra temperatura corporal tiende a parecerse a la del ambiente, ¿sí? O sea, tiende a parecerse. ¿Por qué? Porque hay una desconexión entre el hipotálamo, que es el regulador de la temperatura, con la corteza cerebral.
Entonces, nuestra temperatura tiende a ser igual, ¿sí? A ser igual que la del medio ambiente en el que estamos, ¿sí? Eso es lo que significa. Hay algunos autores que dicen algo como esto. El REM parece como si dejáramos a nuestro cuerpo el avión en piloto automático, ¿no? Lo cual está bueno porque hay un piloto automático, pero entraña su riesgo, porque fíjense que perdemos el control de la presión arterial, perdemos el tono muscular, perdemos el control de la frecuencia cardíaca, el control de la temperatura, ¿no? Con lo cual, bueno, son pocos minutos, pero bueno, parece como si estuviéramos en un piloto automático, ¿sí? Y producto de todo esto es que los infartos y las apneas ventilatorias son más frecuentes en la segunda mitad de la noche, que es cuando el REM dura más, por así decirlo, ¿sí? Otra cosa que se vio es que en el REM las personas suelen tener pequeñas sacudidas en las piernas, ¿sí? Esto es muy frecuente de ver, ¿sí? Y en la primera infancia, o sea, se lo llama twitch a estas sacudidas. Se cree que en la infancia estas sacudidas o twitch tienen que ver con un signo de milinización y desarrollo motor, ¿sí? Es decir, que bueno, una de las cosas que por ahí estamos haciendo durante el REM es aprendiendo a milinizar y a formar nuestro sistema motriz, especialmente en el tronco encefálico, ¿sí? Em, En el sueño no REM, ¿sí? Especialmente en el sueño más profundo, ¿sí? Pasan cosas también. En ese sueño tan profundo en el cual nosotros estamos con un ritmo tita de muy baja frecuencia, que si nos despierta nos encontramos como desolados, no sabemos dónde estamos. Fíjense que se pierde o disminuye la presión del esfínter esofágico superior, ¿sí? Al perder la presión el esfínter esofágico superior, tenemos más propensión a tener reflujo, ¿sí? Es decir, que el ácido del esófago, perdón, del estómago vaya hacia el esófago, ¿está bien? E inclusive que esto pase después al árbol traqueobronquial, ¿sí? Bueno, esto también es importante conocerlo, digamos, porque en muchos pacientes predispuestos esto puede generar lesiones, ¿no? Y en este sueño no REM o lento, ¿sí? No REM o lento, si uno mira qué le ocurre al sistema nervioso autónomo, pasa lo contrario al REM, ¿sí? En el REM parece como si predominara el simpático, acá el parasimpático, es decir, aumenta el sistema parasimpático, ¿sí? Hay mayor liberación de acetilcolina, entonces tendemos a tener menor frecuencia cardíaca, a bajar la presión arterial, ¿sí? ¿Qué es lo que sucede cuando nos hacen una presurometría de 24 horas? Si alguien nos ve la presión arterial que tenemos durante la noche, baja notablemente, incluso la frecuencia cardíaca baja por debajo de 60, ¿sí? Pero además sabemos que durante todo el sueño no REM, ¿sí? Mejoran las funciones inmunológicas por el aumento del tono colinérgico de la acetilcolina, ¿sí? Por eso que de privarnos de este sueño no REM, o sea, despertarnos frecuentemente durante la noche y no tener un buen sueño no REM, nos está inmunosuprimiendo. Esto está probado en algunos sujetos, en roedores claramente probado, que si yo me deprimo del sueño no REM y deprimo las funciones parasimpáticas, aparecen mayor cantidad de enfermedades infecciosas y de tumores. Y lo otro que dijimos al comienzo, en el sueño no REM, especialmente en la fase más profunda, en la fase 3, en el estadio 3, que es el sueño más profundo, ¿sí? Está el pico de secreción de hormona de crecimiento, ¿no? Por eso las abuelas dicen siempre, los chicos crecen de noche, ¿no? Y tienen razón, obviamente, y crecen de noche porque hay mayor pico de secreción de hormona de crecimiento en esa fase del sueño. Si hago un resumen hasta acá, ¿sí? Fíjense lo siguiente, ¿sí? Acá dice son las 23 horas, las 24, la 1 de la mañana, 2, 3, 4, hasta las 7 de la mañana, ¿sí? Hagamos de cuenta que estamos durmiendo unas cuantas horas, ¿sí? Estamos despiertos, lo verde sería estamos despiertos, nos vamos a dormir, pasamos un estadio 1, un estadio 2, un estadio 3, y después subimos de nuevo y llegamos al primer REM. ¿Está bien? Y nosotros dijimos que tardamos de 30 a 45 minutos en bajar, 30 a 45 minutos en subir, y el primer run dura poquito, hasta 15 minutos. Pero, ¿qué sucede si miro el dibujo total de lo que sucede a lo largo de toda la noche? Este ciclo se repite, ¿sí? Se va repitiendo varias veces. Por lo tanto, es esperable que yo tenga de 4 a 7 REMs por noche, ¿sí? 4 a 7 sueños REM por noche. Lo primero que observo es que el sueño REM, a medida que pasa la noche, aumenta en tiempo, ¿sí? Es decir, aumenta la durabilidad del REM. Pero lo segundo y curioso es que durante la noche desaparece el sueño más profundo. Es decir, cuando llegan las 6 de la mañana ya no bajo hasta el sueño estadio 3, sino que me quedo en el 1 y 2 y no bajo nunca al estadio más profundo. Esto de que yo tengo durante la segunda mitad de la noche más tiempo en sueño REM
y menos tiempo en sueño profundo hace que yo me despierte preferentemente a las 6 7 de la mañana durante la mañana. ¿Se entendió lo que acabo de decir? ¿Se entendió el dibujo y lo que acabo de decir? Profe, perdón, se me cortó el audio después de que dijiste que reduce el sueño profundo. Bien, lo que estaba diciendo es que esto que yo estoy mostrando acá, ¿sí? Es un hipnograma de una persona que duerme 8 horas por día, ¿está bien? A la noche, ¿sí? Entonces, lo que estamos viendo es que la persona pasa de estar despierto al estadio uno, al estadio 2, al estadio 3, luego el estadio 2 y ahí pasa al sueño REM, y que luego repite esto, ¿sí? Repite esta secuencia muchas veces durante la noche. En general, lo repite de 4 a 7 veces por noche, esta secuencia. ¿Qué se observa? Que las secuencias no son siempre iguales. Lo primero que sucede es que el REM se va prolongando y el sueño más profundo, ¿sí? El estadio 3 desaparece. Entonces, si yo sumo que hacia las 5, 6, 7 de la mañana tengo un sueño REM más largo, ¿sí? Y un sueño muy profundo, el estadio 3 profundo, que ya desapareció, eso explica por qué yo tiendo a despertarme espontáneamente durante la mañana, porque ya no tengo ni sueños profundos y tengo un REM, que es donde yo tengo el mínimo umbral para despertarme. ¿Se entendió esto o no? Sí, sí, gracias. ¿Sí? Bien. Si Profe, yo le perdón, dijera a no ustedes, entiendo, sí, no entiendo por qué a las 2 de la mañana, por ejemplo, sube la curva a no, despierto. porque nosotros tenemos también lo que se llaman despertares espontáneos. Esto que ves acá, ¿sí? Son pequeños despertares espontáneos que solemos tener durante la noche, ¿está bien? Pero que en general no comprometen el ciclo de sueño. ¿Se entiende? Sí, ok, Sí, gracias. sí. ¿Sí? O sea que esto que sube acá hasta despertares, eso, son despertares espontáneos que tenemos, los sujetos tenemos habitualmente. Bien, si yo les dijera acá, en este ciclo 3, ¿dónde se produce la mayor secreción de hormona de crecimiento? ¿Dónde lo pondrían ustedes? No remes. ¿Último? Bien, acá, en el estadio 3 no REM. Exactamente, ¿eh? Este sueño profundo. ¿Sí? Por lo tanto, acá, que no hay sueño profundo, ya, digamos, el pico de secreción de hormona de crecimiento empieza a terminar, a cesar. ¿Sí? Eso es importante. Bien, entonces, hablamos del sueño en adultos siempre, ¿no? Entonces, de 8 horas estándar, ¿sí? Dormimos 25% en REM y 75% en no REM. Y dentro del no REM, el 50% la pasamos en estadio uno y 2 y el 25% en estadio 3, que ya vimos que desaparece en la última parte de la noche. ¿Cuándo nos movemos? ¿En qué parte nos estaremos moviendo? ¿En el REM o en el no REM? El no REM. Exactamente, ¿sí? En el REM tenemos parálisis motora, o sea, hay pérdida del tono muscular, y en el no REM tenemos cambios de postura cada 20 minutos. Es decir, que cuando una persona, uno está acostado a la otra persona y la otra persona se está dando vuelta, ya también podemos intuir que no estaba en REM en ese momento, porque si no, no se podría mover, ¿sí? Bien, esto es lo mismo, ¿sí? Estamos representando que en el total del sueño, ¿sí? Fíjense que el REM sería 25%, el resto es no REM, ¿está bien? Y ahí tenemos que el estadio uno y 2, ¿sí? Se llevan la mayor parte, el estadio 3 una pequeña parte. Esto es igual. Bien. Eh, y también algo interesante, ¿no? Que sabemos es lo siguiente. ¿De qué depende de que yo duerma más o menos horas? Bueno, una de las cosas que se sabe, ya que está comprobado, es que el sueño de ondas lentas, o sea, el sueño no REM, depende mucho de la vigilia previa, ¿sí? De la vigilia previa. Es decir, si yo no duermo, porque me estoy preparando para un examen y no duermo, y otro día no duermo, ¿sí? O duermo poquito, ¿está bien? Me estoy deprivando del sueño de ondas lentas o no REM, ¿sí? Y después voy a pagar esa deuda de sueño. ¿Sí? Entonces, depende mucho de la vigilia y es frecuente cuando la persona no ha dormido o durmió poco la noche anterior. ¿Sí? De hecho, el indicador más preciso de la deuda homeostática, de esa deuda de sueño que tenemos, es saber qué tiempo pasamos en el sueño de ondas lentas o no REM. ¿Sí? Entonces, si yo me voy a poner a estudiar y los últimos 3 días duermo poco, después cuando termine el examen y me vaya a dormir, duermo 14 horas, bueno, la mayor parte de ese sueño va a ser de ondas lentas o no REM. Voy a pagar esa deuda, voy a intentar pagar. ¿Sí? Si no dormimos, ¿está bien? Ya dijimos, acá tienen al muchacho, como siempre tiene que ser un anglosajón el que haga estas cosas, ¿sí?
que con ayuda de un profesor que también estaba demente y algunos compañeros, se quedó días y días y días y días despierto, ¿está bien? Y como dijimos, no se murió, sí tuvo algún cambio de irritabilidad, pero muy pequeño, no importante, pero bueno, esto no es para repetirlo porque hoy sabemos muy bien que la aparición de enfermedades oncológicas y depresión del sistema inmunológico es muy importante si nos deprivamos del sueño, ¿sí? Podría ser también que al privarse del sueño se podía generar algún tipo de... no sé si es paranoia, pero alucinaciones también. Sí, uno puede tener ciertas ilusiones especialmente, ¿no? Que es la deformación pero con objeto presente, y puede tener ciertas alucinaciones menores, ¿no? Esta percepción sin objeto, ¿sí? Pero bueno, esto es lo esperable, digamos, no es lo patológico, es algo esperable por la gran deprivación de sueño que uno tiene, ¿sí? Em, Otras cosas, ¿sí? No, esto nadie les va a tomar esto, digo, pero es importante, fíjense que un recién nacido a término, o sea, un embarazo que fue entre 37 y 42 semanas, duerme 8 horas del día en REM. Imagínense que nosotros dormimos minutos en REM, un recién nacido se la pasa durmiendo en REM, ¿no? Y el REM, justamente como el no REM, tiene mucho que ver con funciones de la memoria, ¿sí? Con distintos procesos de consolidación de la memoria, ¿sí? De maduración del sistema nervioso, de milenización, ¿sí? Etcétera. Un recién nacido prematuro de 30 semanas, el 80% total del sueño es de REM, ¿sí? Y en la medida que avanza, o sea, un recién nacido prácticamente a término de 38 semanas, ¿sí? Ya tiene una menor proporción del sueño, que igual es grande. Y entre los 7 y 10 años de edad, un chico ya tiene el hipnograma del adulto, es una arquitectura de sueño parecido al del adulto. Eh, Esto yo lo repito de nuevo porque me parece que es importante, ¿no? A partir de los 60 años, ¿sí? Suele desaparecer el estadio de sueño más profundo, o sea, ese estadio 3, ¿sí? Por eso, las personas de mayor edad tienen despertares más frecuentes y duermen menos, ¿sí? Duermen mucho menos. Fíjense en que la fase, acá dice fase 4, acá pongan 3 porque esta fase 4 es una nomenclatura vieja, ¿sí? El estadio 3 del sueño, ¿sí? Si uno mira el porcentaje del total, ¿sí? Por ahí en un recién nacido 25%, pero fíjense, el mayor de 65 años puede ser de 0%. ¿Sí? Puede haber desaparecido completamente. Y otras cosas curiosas que ocurre con otros animales o mamíferos también, ¿sí? En los delfines sabemos que los delfines duermen con un hemisferio y están despiertos con el otro, ¿sí? Fíjense que tienen un hemisferio que está despierto, ¿sí? Con ondas desincronizadas, ¿sí? Con mayor liberación de adenosina, y el ojo contralateral lo tienen abierto. O sea, hemisferio derecho, por ejemplo, despierto, ojo izquierdo abierto. Y el otro hemisferio está con el sueño de ondas lentas, ¿sí? Y con el otro ojo, el contralateral cerrado. O sea que duermen con un hemisferio. Y hay muchos estudios en delfines. Y lo otro curioso, por ejemplo, en lobos marinos, ¿sí? En el agua se comportan como cetáceos. Es decir, ¿qué significa esto? Tienen no, digamos, no REM en un hemisferio, si están en el agua, ¿no? Sí, etcétera. No tienen REM, porque obviamente en el agua, si tuvieran REM, perderían probablemente el tono muscular, ¿no? Así que eso no podría suceder. Pero cuando pasan a la Tierra, ¿sí? Después de un tiempo de estar en la Tierra, ¿sí? Se comportan como mamíferos, ¿está bien? Tienen no REM en los dos hemisferios y alternan con sueño REM, ¿sí? Porque obviamente ahí, si están en REM, no les va a pasar nada en la Tierra. Eh, Nosotros lo que sabemos, ¿sí? Que hay tres mecanismos responsables para el sueño, ¿sí? Un mecanismo se conoce como proceso S, ¿sí? Esa S viene de sueño o proceso homeostático, ¿sí? ¿Qué es el proceso S? ¿Sí? Y, o sea, ¿por qué nosotros dijimos acá que hay tres mecanismos responsables para el sueño? Y decimos que hay un proceso S. Bueno, el proceso S de sueño tiene que ver con el tiempo previo de sueño y vigilia que pasó la persona. Como dijimos antes, si una persona va a estudiar para un examen y se queda 3 noches despierto, ¿sí? O duerme muy poquito, ¿sí? Eso va a hacer, ¿sí? Justamente por este proceso denominado S, que luego duerma muchas horas, especialmente pagando esa deuda de sueño con el sueño más profundo. ¿Sí? Eso es lo que me tengo que acordar. Ese es un regulador. ¿Sí? O sea, si yo me privo de dormir, después voy a dormir más horas y en sueño profundo. El otro es el proceso C de circadiano, que este está regulado por nuestro reloj endógeno, que era el núcleo supraquiasmático, ¿sí? Que básicamente lo que va haciendo es detecta que hay luz, inhibe la liberación de melatonina en la epífisis, perdón, en la pineal, ¿sí? Detecta que hay oscuridad,
desinhibe a la epífisis o a la pineal y empieza a liberarse melatonina, ¿no? Entonces uno va pasando por estos sueños, estos ciclos durante el día de, ahora estoy despierto, ahora me voy a dormir. ¿Eh? Por eso, perdón, circadiano significa cerca de un día, ¿no? ¿Está bien? Y después tenemos el último proceso, que es un proceso ultradiano. ¿Qué significa eso? Que durante el mismo proceso del sueño, ya vimos nosotros que no estamos durmiendo como una meseta, sino que pasamos por sueño de ondas lentas, ¿sí? REM. ¿Está bien? Sueño de ondas lentas, REM. Sueño de ondas lentas, REM. ¿Sí? Son ciclos mucho menores de un día, por eso se llaman ultradianos. ¿Sí? Que como vimos nosotros, en alcanzar el primer REM tardamos una hora, hora y media. ¿Sí? Más o menos. ¿Cuándo es más fácil despertar? Bueno, nosotros sabemos que en el sueño más profundo, el estadio 3, está el máximo umbral para despertarse. O sea que si ahí nos están llamando, diciendo algo así, no nos vamos a despertar por nada del mundo. Mientras que el sueño REM tenemos el mínimo umbral para despertarnos, ¿sí? Por eso que como el REM predomina en la segunda mitad de la noche, tendemos a despertarnos en la segunda mitad de la noche. ¿Y cuándo soñamos? Ahora como en el sentido de decir contenido onírico, ¿sí? ¿Cuándo soñamos? ¿Cuándo tenemos sueños en el sueño? Bueno, en el sueño REM, el 75% de las personas que despiertan o lo despertamos en el REM refiere haber estado soñando, recuerda en general el sueño, los sueños son en colores más vívidos, ¿está bien? Mientras que si lo despertamos en no REM, la gente no recuerda tanto los sueños. Cuando los recuerda son sueños en blanco y negro, son más conceptuales, menos visuales, menos emocionales, ¿está bien? Y una patología, que son los terrores nocturnos, justamente suelen darse en estos estadios 2 y 3 del sueño no REM, ¿sí? Fíjense que los terrores nocturnos que suceden en la primera mitad de la noche, porque en la segunda mitad dijimos que el sueño estadio 3 ya no aparece, ¿sí? Esos terrores nocturnos que son más frecuentes en la primera mitad de la noche, ¿está bien? Al día siguiente los chicos no suelen recordarlo esto, ¿sí? Por lo general. Y cuando uno dice, bueno, entonces al final, cuando recordamos un sueño en general es porque estábamos en el sueño REM, ¿sí? Soñando esos sueños, digamos, ¿sí? ¿Qué tipo de sueños predominan? Y bueno, en general en el REM predominan los sueños visuales, ¿no? Uno recuerda imágenes, etcétera, ¿sí? Auditivas menos frecuentemente, pero escucha palabras, frases, habla con personas, ¿sí? Fíjense que en las personas que tienen ceguera congénita predominan estos, los auditivos, obviamente, ¿no? Porque no tuvieron recuerdos visuales. También hay cosas vestibulares, ¿no? Esta cosa de me estoy cayendo, me caigo de algún lugar, ¿no? Un precipicio de algún lugar. Cuestiones que tienen que ver con la temperatura, ¿sí? Y después otro tipo de sueños, de expresiones sensoriales, ¿no? También hay contenidos emocionales, ¿no? Ansiedad, sorpresa, alegría, tristeza, vergüenza, etcétera, que se manifiestan muchísimo. Y esto es obviamente estadístico por ahora, es estadístico de lo que nos cuentan las personas que despiertan en REM. Eh, Digo por ahora porque, bueno, porque hay algunos estudios muy ultramodernos, digamos, que lo que están haciendo es, en la medida que las personas nos van diciendo lo que van soñando, ¿sí? Y las sometemos a las personas a muchos estudios durante el sueño, incluyendo resonancia magnética funcional durante el sueño, después se meten algoritmos matemáticos de este tipo en computadoras y después podemos predecir, en función de si le hacemos una resonancia a una persona, qué es lo que estaba soñando. ¿Sí? Esto es lo que hoy se está trabajando muchísimo, ¿sí? Que parece medio loco, medio de otro mundo, que es predecir qué es lo que está soñando una persona, pero simplemente con ver su cerebro, ¿no? Sin que él nos lo cuente. Algo muy importante, que esto sí hay que acordarse, ¿sí? Por lo general, ¿sí? Como el REM predomina en la segunda mitad de la noche y solemos despertarnos más fácilmente cuando estamos en el REM, ¿sí? Es ahí, en el REM es cuando los hombres experimentan erecciones penianas y la mujer erecciones del clítoris, ¿no? Y si hay tumefacción en esa zona. Y esto nos puede ayudar muchísimo en una anamnesis en un paciente que viene por impotencia, ¿no? Porque si el paciente dice, mire, doctor, yo tengo impotencia sexual, ¿sí? No tengo erección peniana, etcétera, ¿sí? Pero uno le dice, bueno, pero vos durante la noche o cuando te despertás a la mañana, ¿tenés erección peniana? Sí, ¿sí? Porque esto sucede durante el REM. Bueno, lo podemos calmar y decirle, mira, no parece ser nada grave, porque no parece ser nada orgánico, ¿sí? Sino más bien algún trastorno psicológico, algo que te esté pasando de mucha ansiedad por el cual tenés ese problema.
Y además, sabemos hoy también que ambos tipos de sueños, o sea, REM y no REM, difieren en la relación que tienen con las drogas que inducen el sueño, las drogas hipnóticas, ¿sí? El alcohol y los barbitúricos disminuyen el sueño REM, ¿no? Y las benzodiazepinas como el clonazepam, el persolam, etcétera, lo afectan menos, ¿sí? Lo afectan menos. Esto no quiere decir que no induzcan el sueño, los hacen dormir, pero afectan menos. Si yo tuviera que hacer como una especie de resumen, ¿no? Digo REM, no REM, digo, en el REM tenemos un electroencefalograma desincronizado, parecido al de la vigilia, por eso lo llamamos sueño paradojal. Se llama REM, por lo tanto tengo movimientos oculares rápidos, el MOR, ¿sí? Hay pérdida del tono muscular, no me puedo dar vuelta. Dijimos que predomina la erección del pene y las secreciones vaginales, ¿no? Los sueños son más en colores, vívidos, me acuerdo de lo que sueño, ¿sí? Pero tengo poiquilotermia, ¿sí? Pierdo el control de la presión arterial, de la frecuencia respiratoria, ¿sí? Nuestro flujo sanguíneo cerebral aumenta en algunas zonas, ¿sí? Eh, y me puedo despertar con algún estímulo más fácilmente. En cambio, el sueño no REM, que es más profundo, ¿sí? El electroencefalograma es sincronizado con diferentes tipos de ondas que se van lenteciendo. Tengo un tono muscular disminuido, pero no ausente. Me puedo dar vuelta en la cama, por ejemplo, ¿sí? Los movimientos oculares ya prácticamente han desaparecido, ¿sí? Eh, en general las personas no recuerdan lo que han soñado, o cuando lo recuerdan dijimos es mucho más vago, difuso, en blanco y negro, ¿sí? Tengo predominio parasimpático, entonces la respiración se torna más lenta, hay bradicardia, la frecuencia cardíaca baja, ¿sí? El flujo sanguíneo cerebral disminuye, ¿sí? Pero la secreción de hormona de crecimiento en el estadio 3 aumenta muchísimo y tiene su pico en esa fase del sueño, ¿sí? Hasta acá, perdón, preguntas que quieran hacerme. Queda poquito, pero prefiero que me hagan preguntas. No, no, se entiende, profe. Bueno, ¿conocen la palabra sonambulismo? ¿Sí? Sí, sí, sí. Bueno, vieron que del sonambulismo viene todas las historias después de los zombies, ¿no? Por eso a los zombies los hacen dormir con los brazos para adelante, ¿no? Obviamente porque es alguien que lo tomó de ahí, ¿sí? Pero cuando yo era chiquitito no me asustaban. Los zombies me hacían, sí, sabía muy bien lo que era el sonambulismo, ¿sí? Bueno, si alguien tiene sonambulismo, ¿no? Y se despierta pero está dormido y camina, da unos pasos y habla, ¿sí? ¿Estará en REM o no REM? ¿Está en no REM? Rem. ¿Por No, qué? rem. ¿Por qué no puede estar en REM? Porque en REM no habías dicho vos que tenía lo de la hipotonía de los miembros. Claro, hay pérdida del tono muscular, entonces no me puedo mover, ¿se entiende? ¿Sí? Entonces, en general, las personas que tienen alguna cuestión como que se despiertan a la noche y están medio dormidos, que hacen cosas dormidas, etcétera, sí tienen tonos musculares porque lo pueden hacer y eso es porque no están en REM, están en un sueño de estadio uno, 2 o 3, ¿no? Obviamente tienen que estar en un estadio muy superficial, uno y 2, pero todavía están dormidos, ¿sí? Eso es lo que sucede. Profe, y en el Sí. caso de que una persona se despierte totalmente, por ejemplo, cuando uno se despierta y no se va al baño en Ujú. el medio de la noche, ¿se Sí. vuelve a empezar todo el ciclo? O sea, ¿vuelven a estar Sí. acortados los REM? Sí, por lo general uno empieza el ciclo, lo que pasa es que algunas fases se acortan, digamos, puede pasar eso, ¿sí? O sea que depende, a ver, el cansancio que vos tengas, por así decirlo, la deuda de sueño que vos tengas, ya no vas a tardar tanto tiempo en llegar al primer REM, ¿se entiende? Y O sea, no me quedó bien vos te volvés a dormir y por ahí en media hora ya caes en el primer REM. a mí no me quedó claro bien lo de la deuda de sueño. Tipo, si yo no duermo por un día, al otro día tengo que reponer lo que no dormí en un día. O sea, no es una cuestión obligatoria, digamos, pero sí, eso sucede. Nuestro cuerpo lo que hace es pagar una deuda de sueño. Lo que yo estoy diciendo es lo siguiente. Supongamos que yo te agarro a vos como mi paciente, ¿sí? Y te conecto un electroencefalograma en la cabeza, ¿no? Te pongo una cincha en el tórax para medirte la frecuencia respiratoria, te pongo un aparato para medirte la presión arterial, te pongo un electromiograma para ver si tenés movimientos oculares, te pongo una aleta nasal para ver tu frecuencia ventilatoria con la nariz, ¿sí? Porque así se hace la polisomnografía, estás hiperconectado a muchos lugares, por eso hay que hacerlo en ambientes tranquilos, calmos, etcétera, ¿sí? Y yo, cuando vos te dormís, ¿sí? Cuando estás en el sueño lento, o sea, estadio uno, 2 y 3, no hago nada, te dejo dormir, pero cuando llegás al REM, te despierto. O sea, no te dejo dormir en REM, ¿no?
Una vez que te despertaste, te dejo dormir, de nuevo te dejo dormir, cuando llegas al próximo REM te despierto. Es decir, ¿qué pasa si yo te deprivo solo de sueño REM? ¿Sí? Después, si vos te vas a tu casa, ¿sí? Cuando dormís, no es que dormís muchas más horas. ¿Se entiende lo que estoy diciendo? Sí, sí. Ahora, hago lo contrario. Yo veo que te dormís y te despierto. No te permito dormir en sueño profundo. ¿Sí? Pero si tenés algún REM, te dejo. O sea, solo te deprivo del sueño más profundo. ¿Sí? ¿Qué es lo que va a ocurrir cuando te deje de molestar? Vos vas a dormir muchas horas, vas a pagar esa deuda de sueño que tenés, ¿sí? Y la mayor parte ahora del tiempo va a ser sueño no REM y profundo. ¿Se entendió eso o no? Sí, que la cantidad de tiempo que vos duermas va a Eh, ser proporcional a lo que te privaron en el momento que te hicieron la prueba. claro, pero siempre que hablemos de deprivarte del sueño no REM y profundo. Vos Claro. fíjate que el sueño profundo, el estadio 3, a lo largo de la noche desaparece. ¿Se entiende? Y si yo Sí, sí. cuento el total de lo que vos pasás durante todo el sueño en sueño estadio 3 es un 15 a 25%. Bueno, si yo te despierto, o sea, no te dejo dormir en sueño no REM, cuando vos te vayas a dormir, en vez de ser un 15% del total del sueño, va a ser un 30 o 40% de tu sueño. Bien profundo. Profe, pero una consulta. Si eso implica que si en el REM se ayudaba a consolidar la memoria y el No, REM no lo puedo para, recuperar. en O los eso es dos se consolida la memoria, ¿sí? En los dos, Ah, ¿sí? Lo que bien. pasa es que son diferentes memorias las que se consolidan. ¿Sí? Bueno, pero esta es la razón, como los dos procesos tienen que ver con la memoria, esta es la razón por la cual uno no puede ir despierto a un examen. ¿Sí? Porque uno cree que si se queda despierto la última noche, ¿sí? Estudia más y va a recordar más. Lo que sucede frecuentemente es que lo que recuerda más es por efecto simpático, es porque tiene adrenalina y eso estimula un estado de recordar ciertos eventos que tienen que ver con la secreción de adrenalina. Pero después, en general, el recuerdo que uno tiene durante el examen es menor. ¿Sí? Por eso que el mejor amigo que tiene el estudiar, la memoria y el aprendizaje es dormir. Es casi el mejor amigo que uno tiene. Claro, porque al dormir como que los conocimientos se profundizan, pero que se graban, por así decirlo. Sí, 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 exactamente. ¿Sí? El hipocampo, ¿sí? Traduce mucha más síntesis de proteínas y permite consolidar eso que aprendiste nuevo como una memoria a largo plazo, justamente durante el sueño. Y vos en las primeras clases habrías hablado de cómo el Benadryl afectaba a los cuerpos mamilares para producir sueño también. Sí, sí, sí. Ahora termino con esta parte de la clase y viene esa parte justamente. Sí, Sí. listo, perdón. No, no, no hay problema. Bien. Em, Voy a ocultar esto. Ahí estamos. Como yo les dije, ¿sí? Al comienzo de la clase, y lo repetimos después en el medio, ¿sí? Cuando yo estoy de día, veo luz, por así decirlo, ¿sí? Mi glándula pineal está inhibida, ¿sí? Por el núcleo supraquiasmático, ¿sí? Por lo tanto, durante el día no libero melatonina. Pero cuando llegan a las 6, 7 de la tarde, que empieza a anochecer, empieza a oscurecer, etcétera, ¿sí? Empieza a aumentar la actividad de las neuronas de la epífisis y de la pineal y empieza a haber liberación de melatonina. ¿Está bien? Esto es una de las cosas que sucede. ¿Por qué sucede esto? Porque, bueno, esa oscuridad que va entrando, o mejor dicho, la reducción de la luz, lo que va provocando es que el núcleo supraquiasmático reduzca su actividad. Entonces reduce la inhibición que tiene sobre la glándula pineal o epífisis, ¿sí? Entonces, nosotros sabemos que relajándonos, cerrando los ojos, empezamos en un ritmo alfa, ¿está bien? Esto es una de las cosas que ya aprendimos, ¿sí? Pero la pregunta es al revés. ¿Cuáles son las estructuras que conocemos por ahora que nos mantienen despiertos, que nos mantienen en vigilia? ¿Sí? Y fíjense que nosotros sabemos que hay tres estructuras básicas que nos mantienen despiertos, ¿sí? Uno es, cuando digo estructura, es qué sistema, ¿no? Porque no hay un único núcleo que hace esto. Uno es un sistema monoaminérgico, ¿sí? Es decir, que depende de monoaminas, ¿sí? Cuando digo monoaminas, ¿se acuerdan que las aminas biógenas eran la dopamina, la noradrenalina, la dopa, ¿sí? La histamina, etcétera, ¿sí? Algunas sustancias parecidas. Y ahí, en este sistema que libera estas monoaminas, está lo que se llama el SARA, ¿sí? El SARA significa Sistema Activador Reticular Ascendente, ¿sí? Es decir, es un conjunto de núcleos
de estructuras que pertenecen a la formación reticular y dentro de esa formación reticular específicamente a una que se llama SARA, que es Sistema Activador Reticular Ascendente. ¿Sí? Ejemplo de esos núcleos que forman parte del SARA están el locus ceruleus, que es una estructura que libera noradrenalina, los núcleos del RAFE, que liberan serotonina, la sustancia gris periacueductal del mesencéfalo, que libera dopamina, ¿sí? O sea, estamos hablando de tronco encefálico, pero también, y ahí entra lo que el compañero decía, aparecen esto que se llaman los tubérculos mamilares o cuerpos mamilares del hipotálamo, ¿sí? Que liberan histamina. Es decir, que en principio yo podría decir, hay todo un sistema monoaminérgico que a través de noradrenalina, serotonina, dopamina y histamina nos mantienen despiertos, ¿sí? Otro de los sistemas es el sistema colinérgico, es decir, estructuras que liberan acetilcolina, ¿sí? Y ahí tenemos un núcleo llamado tegmental laterodorsal y el pedúnculo pontino, ¿sí? Todo es tronco encefálico por ahora, pero libera acetilcolina. Y el tercer sistema es un sistema hipocretino-orinérgico, ¿sí? La hipocretina y la orexina son dos sustancias, ¿sí? No diferentes a las otras que estuvimos hablando, que en general vienen del hipotálamo lateral y el hipotálamo posterior. Estos tres sistemas, o sea, todas estas estructuras liberando estos neurotransmisores que forman estos tres sistemas, monoaminérgico, colinérgico, hipocretino-orinérgico, nos mantienen despiertos porque estimulan al tálamo y el tálamo empieza a estimular a diferentes estructuras de la corteza para mantenernos despiertos, ¿sí? ¿De esto qué se deduce? Y que si uno bloquea mucho la actividad noradrenérgica, serotoninérgica, dopaminérgica, histaminérgica, colinérgica de estos núcleos, y uno empieza a perder la capacidad de estar despierto, ¿sí? Por así decirlo, ¿sí? Yo les voy a mostrar algunos, ¿sí? Lo importante es que ustedes sepan que hay tres sistemas y cuáles son estos tres sistemas. Después, en profundidad, no, salvo alguna cosa que voy a nombrar ahora específica, ¿sí? Eh, que es este, y que es el que el compañero hizo referencia, ¿sí? Ustedes saben que el hipotálamo es una estructura impar única que tiene muchos núcleos. Hoy nombramos a uno, que es el núcleo supraquiasmático del hipotálamo, ¿sí? Que es nuestro reloj endógeno. Pero además les nombré recién a los cuerpos mamilares o tubérculos mamilares, que son esas dos pelotitas que se ven bien si uno mira el cerebro desde abajo, ¿sí? Bueno, justamente, ¿sí? Los cuerpos mamilares del hipotálamo liberan histamina, ¿sí? Liberan histamina. Y esa histamina nos mantiene despiertos, ¿sí? Cuando nosotros tomamos antihistamínicos H1, es decir, sustancias que, por ejemplo, sirven para la alergia, ¿sí? O para el vértigo, muchas, ¿sí? Que bloquean estos receptores H1, provocan como efecto adverso somnolencia, nos duermen, ¿sí? Por eso muchas veces se da Benadryl, ¿sí? Para ciertos procedimientos de los chicos, porque el Benadryl duerme, porque es un anti-H1, ¿sí? Después hay otras estructuras, como les dije, ¿sí? Hipocretina urinérgica, etcétera. Esto no tiene mayor importancia. Vuelvo a insistir, lo importante es saber cuáles son los tres sistemas, ¿sí? Dijimos el hipocretino de orexina, el colinérgico y el de las monoaminas. Eso es lo que importa. Ahora, espere que vamos a pasar a lo que sí importa. Acá está. ¿Cuál es? Estas son las tres estructuras que, digamos, nos mantienen despiertos, o sea, mantienen la vigilia. ¿Cuál es la principal estructura que podría estar relacionada con el inicio del sueño? ¿Sí? Porque nosotros hasta ahora lo que dijimos es, cuando llega la noche, ¿sí? La oscuridad y empieza a bajar la frecuencia de la actividad del núcleo supraquiasmático, ¿está bien? Y este desinhibe a la pineal para liberar melatonina, ¿está bien? Esta es una de las funciones que tiene, es que la melatonina empieza a regular el sueño. Pero ¿cuál sería la principal estructura que estaría relacionada con iniciar el sueño? ¿Sí? Probablemente sea un área que se llama área preóptica ventrolateral del hipotálamo, ¿sí? Esa es la sigla, VLPO. Área preóptica ventrolateral del hipotálamo, ¿sí? Que tiene como neurotransmisores GABA, galanina y otros neurotransmisores, ¿sí? Pero esta VLPO, que es la que hay que recordar, es una estructura relacionada con el inicio del sueño, ¿sí? Y es parte del hipotálamo también, ¿sí? Entonces, ¿cómo es que induce el sueño esta área hipotalámica? Bueno, fíjense lo siguiente, ¿sí? Esta área BLPO, que está por acá, ¿sí? Del hipotálamo, induce el sueño. ¿Por qué? Porque inhibe a las neuronas de los cuerpos mamilares que liberan histamina. Si yo tenía neuronas en los cuerpos mamilares del hipotálamo que libraban histamina y me mantenían despierto, ¿sí? Y yo ahora las inhibo, justamente me inducen el sueño, ¿sí? Entonces, creemos que
el área que estaría más encargada de inducir el sueño, especialmente el sueño profundo, ¿sí? Que es donde nos vamos a dormir primero, ¿sí? El sueño no REM, así decirlo, ¿sí? Es porque hay neuronas, ¿sí? De este núcleo preóptico ventrolateral del hipotálamo que inhiben a los cuerpos mamilares del hipotálamo que liberaban insulina. Ahí estaría la idea, ¿sí? Eso es por un lado. Y lo otro, que me parece que sí hay que saberlo, que es importante, es lo siguiente. Todas estas estructuras que mantenían la vigilia, ¿sí? Lo hacían porque estimulaban al tálamo y el tálamo a las diferentes cortezas para que se mantengan atentas, ¿no? Esto es lo principal. Una cosa que se descubrió hace mucho tiempo es que, como dijimos, durante todo el día, nuestro núcleo supraquiasmático y ciertas células gliales, durante el día, ¿no? Cuando estamos en luz, durante el día, van liberando adenosina, ¿sí? Adenosina. Esta adenosina que se va produciendo por las células de la glía, ¿sí? Y las células que dijimos del núcleo supraquiasmático, se va acumulando durante todo el día. Es decir, que la mayor cantidad de adenosina la tenemos cuando vamos llegando a las 7, 8 de la noche, ¿sí? ¿Está? Entonces nosotros, hacia la noche, tenemos mucha adenosina, ¿sí? Por lo tanto, ahí podríamos identificar que la adenosina está también involucrada en el sueño, porque si se acumula durante todo el día y a la noche tenemos la mayor cantidad y nos vamos a dormir, quiere decir que la adenosina está involucrada en el sueño. La adenosina, ¿sí? Actúa sobre dos tipos de receptores en el cerebro. Un receptor tipo 1, ¿sí? Que es este que ustedes ven acá como A1, ¿sí? Al cual inhibe, o sea, la adenosina inhibe a las neuronas que tienen este receptor, ¿sí? ¿Y qué neuronas tienen este receptor? Justamente todas las zonas que inducen la vigilia, o sea, me mantienen despierto. Entonces, si yo a lo largo del día acumulo adenosina y la adenosina inhibe a estas zonas que lo que hacen es mantenerme despierto, obviamente me inducen el sueño. Y además la adenosina estimula a todas las neuronas que tienen receptores A2, de tipo 2 para adenosina. Por ejemplo, ¿qué neuronas tienen este receptor A2? Las neuronas de la zona preóptica ventrolateral del hipotálamo, ¿sí? Que era la estructura del hipotálamo que inducía el sueño. Entonces, si durante el día yo acumulo adenosina y al final de la tardecita noche ya empiezo a tener mucha adenosina, la adenosina lo que hace es inhibir a las zonas que me mantienen despierto y me estimula las zonas que me inducen el sueño, ¿sí? ¿Qué es lo que se vio? Es que el café, la cafeína, no el café, la cafeína que está en el café y en otras sustancias, ¿sí? Lo que hace es actuar bloqueando los receptores de adenosina. Entonces, es por esto que la cafeína me puede ayudar a mantenerme despierto, ¿sí? Porque bloquea, separa la unión de la adenosina con sus receptores, ¿sí? Este es el fundamento de por qué la cafeína ayudaría a mantenernos despiertos, ¿sí? ¿Se entendió esto que estoy diciendo? Sí, Sí, profe. ¿Sí? Entonces, perdón, si yo me tengo que quedar con algo, lo primero que tengo que decir, disculpen que sea incisivo con esto, pero es, hay tres estructuras que mantienen la vigilia al estar despierto, un sistema monoaminérgico relacionado con el SARA, ¿sí? Que son todas estas monoaminas, ¿sí? Y de ahí nombramos a los tubérculos mamilares que liberan histamina, un sistema colinérgico, ¿sí? Con acetilcolina y un sistema hipocretinorinérgico, ¿está bien? Eso mantiene despierto, ¿sí? Y un sistema, ¿sí? Preóptico ventrolateral, ¿sí? Del hipotálamo que induce el sueño. ¿Cómo lo hace? Por ahora creemos que esta área preóptica ventrolateral lo que hace es inhibir a los cuerpos mamilares del hipotálamo, entonces ya no tengo histamina y eso, digamos, al reducir la histamina me induce el sueño, ¿sí? Esto es una de las teorías. Eh, y al mismo tiempo, ¿sí? Lo que yo les comenté ahora es que durante todo el día hay una acumulación de adenosina y que la adenosina, justamente la función que tiene es inhibir a zonas que mantienen despierto y estimular zonas que inducen el sueño, ¿no? Eso es lo que acabamos de decir. Para terminar, ¿cuáles serían las hipótesis sobre por qué tenemos sueño? ¿Por qué no, digamos, por qué es importante el sueño, ¿no? Sobre las funciones que tiene el sueño. Porque uno podría decir, bueno, no es lo mismo dormir que quedarme quieto con los ojos cerrados. Y no, no es lo mismo. ¿Sí? Claramente que no es lo mismo, ¿sí? No es lo mismo descansar, lo que llamamos descansar, como estar quieto con ojos cerrados, mirando cualquier otra cosa, que estar durmiendo, ¿sí?
Y lo que se descubrió hace 15 20 años es que el sistema nervioso vieron que no tiene un sistema linfático, pero tiene un sistema llamado glinfático, ¿sí? El sistema glinfático es como un sistema de tuberías, ¿sí? Superpuestas a los vasos sanguíneos, ¿sí? Que lo que hace ese sistema, digamos, ¿sí? Es por compresión y descompresión, de alguna manera, es bombear líquido cefalorraquídeo y eso va lavando los residuos de proteínas anómalas, etcétera, que se van generando entre las neuronas. Es decir, si bien no tenemos conductos linfáticos, ¿sí? Como tenemos en la piel, en las mamas, en el pulmón, etcétera, ¿sí? Tenemos un sistema de reciclaje de residuos, ¿sí? Que está muy relacionado con los espacios que hay entre las neuronas y el sistema de tuberías que se superpone, digamos, por así decirlo, a las arterias y las venas del cerebro, ¿sí? Esto lo que está diciendo básicamente es que durante el sueño y la vigilia, ¿sí? Los espacios entre las neuronas no son los mismos. A veces se acumula un montón de sustancias y después durante el sueño esas sustancias son drenadas, ¿sí? Llevadas después por el líquido cefalorraquídeo hacia afuera, ¿sí? Entonces, lo que sabemos que durante el sueño, lo mismo pasa durante la anestesia, ¿sí? Aumenta el 60% de los espacios entre las neuronas, ¿sí? Y se va detoxificando todo, ¿sí? Inclusive proteínas como el beta amiloide, que es el que se acumula en el Alzheimer, se va detoxificando rápidamente. Entonces, una de las funciones que sabemos que tiene el sueño es detoxificarnos de un montón de sustancias, ¿no? Y lo otro que sabemos es esto, ¿no? Que algo hablamos, pero no dijimos específicamente qué. Fíjense en lo siguiente. Si todavía no vieron la clase de memoria, la clase que viene vamos a verlo. Nosotros tenemos tres tipos de memoria: la memoria sensorial, ¿sí? La memoria a corto plazo y la memoria a largo plazo. Y la memoria a largo plazo, o sea, aquella que nos permita recordar o traer algo al presente que nos pasó hace mucho tiempo, se divide en una memoria declarativa, ¿sí? Que es consciente habitualmente, y una memoria no declarativa, que es la inconsciente, ¿sí? Dentro de la memoria que es consciente o declarativa, ¿sí? Está una memoria de hechos semánticos a lo que ustedes estudian, pero que no tienen relación con algo que ustedes hayan vivido, porque que yo sepa, ustedes no se encuentran con el sueño en la calle y los saludan y le dicen, hola, el sueño, y el sueño les cuenta algo, sino que es algo que estudian en la universidad y lo tienen que aprender así. Pero también una memoria que es episódica o autobiográfica, ¿sí? Por ejemplo, ustedes me pueden decir a mí qué estaban haciendo ayer, ¿sí? Eso es algo que ustedes declaran conscientemente y es episodio o autobiográfico. Esto lo vamos a ver bien en la clase que viene, ¿sí? Bueno, justamente el REM, cuando uno duerme en REM, mejora todo lo que es la memoria de los procedimientos, las habilidades, algo inconsciente, y las memorias semánticas, es decir, estas memorias que son de lo que estamos aprendiendo ahora y que necesitamos el día del examen. Y en el sueño no REM nos facilitamos las memorias autobiográficas o episódicas. Es decir, que existe una relación recontra conocida y bien argumentada entre el sueño y la memoria, ¿sí? Hay muchos experimentos donde a los chicos en la escuela se los deja dormir, ¿sí? O sea, se les enseña algo, se los deja dormir, y a otro grupo de chicos se les enseña algo y no se los deja dormir, ¿no? Y cuando van a rendir en el examen, a los chicos, digamos, a los cuales se los dejó dormir inmediatamente después de aprender algo, les va mejor que a los otros, ¿no? Y así hay muchísimos experimentos con esto. Y para ir terminando, también sabemos, esto está bien conocido, ¿sí? Que la deprivación de sueño, como dijimos, nos provoca más cortisol durante la tarde, ¿está bien? Más actividad nerviosa simpática, resistencia a la insulina, hiperglucemia y tendencia a la obesidad y la diabetes. Y con esto aumentar los factores de riesgo cardiovascular y a la síntesis de oncogenes con la aparición de tumores, ¿no? Entonces la falta de sueño, o sea, perdón, el sueño como función fisiológica también tendría como prevención el acúmulo de materiales metabólicos anómalos. Bueno, preguntas que tengan, que quieran hacer. ¿No? La clase esta, hay cositas que por ahí cuando hablamos ahora de memoria es más difícil de entenderlas, pero bueno, prometo que en las clases de memoria uno empieza a entender un poco más este funcionamiento, pero lo que sí está claro, digo esto porque por ahí hace 25 o 30 años atrás se decía que esto sucedía. ¿Por qué? Por experimentos en ratas. ¿Se entiende? A las ratitas se las ponían en laberintos, ¿no?
y se les enseñaba una actividad, por ejemplo, cómo salir del laberinto por una puerta, ¿está bien? Y lo que se veía es que a las ratas que se las deprivaba del sueño, o sea, no se las hacía dormir, ¿no? Se las interrumpía, las ratas desaprendían cómo salir del laberinto. Es decir, no tenían aprendizaje, no tenían memoria de lo que habían hecho. Pero claro, uno decía, son ratas, ¿no? Digamos, qué sé yo, no sé si esto es lo mismo que en humanos. Después se probó en cangrejos, ¿sí? Y cangrejo, no cangrejo norteamericano, cangrejo de San Clemente del Tuyú y cangrejos napolitanos, ¿sí? Fue un estudio, digamos, comparativo de nuestros cangrejos de nuestros mares con otros, y pasaba lo mismo, las cuestiones de aprendizaje que tienen estos animales se refuerzan con el sueño. Y después se vio en otros animales, en animales más chiquitos, etcétera, etcétera. Faltaba el hombre. Bueno, en el hombre lo pudimos descubrir también, ¿no? Y hay muchos hoy estudios en chicos en la primaria, en la secundaria, etcétera, con este tema. Bueno, no sé si me quieren hacer Profe, preguntas. Sí, dale. o sea, es más que nada con respecto a lo que decís de la aparición de oncogenes. ¿Se sabe los mecanismos por lo cual la privación del Sí, sueño los genera? sí, se sabe muy bien eso, porque los procesos transcripcionales ribosomales, ¿sí? De ciertas proteínas, de los protoncogenes, se facilitan durante el sueño. ¿Qué quiere decir esto? Que todos nosotros tenemos protoncogenes, ¿no? Todos nosotros tenemos o sea, genes que nos protegen, ¿sí? Que nos regulan los mecanismos de las mitosis, de los contactos célula-célula, de la adhesividad, etcétera. Si esos protoncogenes fallan, no se transcriben, ¿sí? Empezamos a tener problemas de reconocimiento célula-célula, ¿sí? Empieza a haber una replicación no limitada, etcétera, y ese es uno de los factores que aumenta la posibilidad del cáncer. Entonces, lo que se sabe es que la mayor síntesis de muchos protoncogenes, no de todos, ¿sí? Muchos protoncogenes ocurre durante el sueño. Es decir, que estas proteínas que nos ayudan a limitar las mitosis, a que no aparezcan vasos de neoformación en zonas donde no tiene que haber, etcétera, sucede gracias al sueño. ¿Sí? Este sería uno de los mecanismos. Y los otros mecanismos probablemente están relacionados con el sistema inmunológico, ¿no? Porque hay una relación íntima entre cómo el sistema inmunológico nos protege de sustancias anómalas, entre ellos de células cancerosas. Entonces, cuando uno tiene células oncológicas, ¿sí? Y nuestro sistema inmune está indemne, la posibilidad de recuperarte de ese cáncer es mucho mayor que si te estás inmunosuprimido. ¿Se entiende? Y de hecho, las personas que están sometidas, por ejemplo, a un trasplante y que se los inmunosuprime, es muy frecuente de ver que después les aparece cáncer, ¿sí? Por la inmunosupresión. ¿Está bien? De hecho, las enfermedades como el síndrome de inmunodeficiencia adquirida tienen enfermedades oncológicas más prevalentes que en otras poblaciones. Entonces, si uno entiende eso y entiende que durante el sueño se refuerza el sistema inmunológico, entiende por qué la deprivación del sueño podría ser provocador de la aparición de determinados tipos de tumores. No de todos, ¿no? No de todos, eso no está estudiado. No sé si me hice entender o hice un trabalengua rápido o raro. No, no, sí se entendió ¿Sí? claro. En ratas, quiero que quede claro, ¿no? Las ratas se mueren, ¿no? Si uno una semana que les depriva el sueño, se mueren. ¿Se entiende? Es decir, está la inmunosupresión que le provocamos, etcétera, que hacen paro cardíaco y se mueren, ¿no? No tienen opción. El humano, evidentemente, tiene otra respuesta, pero bueno, lo que ya nos está alertando es que hay animales que tienen un sistema nervioso muy parecido al nuestro, el funcionamiento es muy parecido al nuestro, que si les privamos el sueño, le va mal. Esto es una alerta para nosotros que estamos con los celulares, ¿no? Con la tele a la noche, nos dormimos con la tele, de que imaginen que un celular, si lo dejamos con la luz habitual que usamos en el día, genera el mismo efecto que la luz solar. O sea, nuestro cerebro interpreta con el celular que siguen despiertos. Por lo tanto, todo lo que vimos recién que pasa durante el sueño no ocurre, ¿sí? O se acorta. Preguntas que tengan.